amplitud. Bien. Entonces, aquí a la izquierda muestro el aspecto que suele tener en soporte gráfico un EEG y en soporte gráfico el aspecto que suele tener el QEG, mostrándonos sobre la topografía de la cabeza cómo se está distribuyendo una actividad concreta, en este caso delta. El QEG, aunque en algunos sectores, sobre todo de la medicina, es criticado porque parece que no tiene estabilidad, ya Hughes y John en 1999 mostraron que el QEG es un patrón, presenta un patrón que es estable y replicable en el tiempo. Es decir, si yo a un paciente hoy le grabo un EEG y lo cuantifico y vuelvo a hacer esto dentro de una semana, dentro de un mes, si no ha habido intervención de por medio, o sea, si no hay nada que modifique este patrón, ese patrón seguirá siendo el mismo. Mutatis mutandi, con alguna pequeña variación, pero sigue siendo el patrón fundamental, sigue siendo el mismo. Es decir, es una prueba que tiene alta replicabilidad. El EEG, muy común en el contexto de la neurología, la neurofisiología, incluso en psiquiatría, nos permite hipotetizar qué está pasando, pero además el QEG nos permite además saber qué puede estar pasando. El EEG nos tiene las palabras y el QEG nos cuenta la historia. ¿Y cómo cuantificamos? Bien, la cuantificación del EEG se realiza de la siguiente manera. Tenemos una banda de frecuencia, por ejemplo, aquí he representado todo con la misma frecuencia. Vamos a pensar que estos son 4 hercios y medio, porque está batiendo en un segundo, está batiendo 4,5 veces, y cada una de esas fluctuaciones tiene una amplitud. Esa amplitud, 10 microvoltios en este caso, 10 en este, 5 en este, 15 en este. Durante ese segmento temporal, la amplitud media que saquemos es la amplitud que está teniendo esa banda en ese momento. En este caso, he sumado todas las amplitudes, las he partido por el conjunto de ellas que hay, y en los microvoltios medios sería, la medida media sería 8,71 microvoltios. Por otro lado, tenemos la frecuencia, es decir, la actividad no está siempre batiendo en la misma frecuencia. Bueno, todas las frecuencias están todo el tiempo, pero, por ejemplo, Z, que teóricamente va entre 4 y 7, 4 y 8 hercios, puede tener, pues eso, unas veces 4, otras veces 5 hercios, otras veces 4, 6, como represento aquí, dependiendo de la anchura de esa fluctuación. Entonces, en un segmento temporal, la frecuencia media será aquella que se ha estado repartiendo durante ese segmento temporal, partido de las veces que ha aparecido. En este caso, he tomado 4 hercios, 5 hercios, y al final 4,75 sería la métrica. O sea, 4 hercios 75. Entonces, al final, tenemos que la cuantificación es un compendio de ambas cosas, la frecuencia y la amplitud. En este caso, tendríamos en este segmento 4,75 hercios con una amplitud media de 8,71 microvoltios. Este sería el primer dato que nos arroja la cuantificación. En la cuantificación, entonces, digo que tenemos dos componentes fundamentales, frecuencia y voltaje. La frecuencia la podemos ver en el eje de las X, cuando estamos representándola en una transformada rápida, y el voltaje lo vamos a ver en el eje de las Y. ¿Para qué nos sirve esta cuantificación? Bien, estos son todos casos reales de nuestra clínica, son todos casos de TDAH. Como veis, cada uno está teniendo un patrón distinto. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, todos tienen diagnóstico clínico de TDAH, sin embargo, a nivel cartográfico, a nivel de cuantificación, tienen un patrón distinto. Entonces, ¿nos podría servir esto para diagnosticar, para hacer un diagnóstico? Pues no, porque si vemos, mismas patologías tienen distintos perfiles electroencefalográficos. Igual que distintas patologías tienen distintos perfiles, misma patología puede tener distinto perfil conductual, incluso misma patología puede tener distinto perfil neuropsicológico. Entonces, directamente no podríamos asegurar que con el QEG, no digo el EEG, sino con el QEG, no podríamos hacer un diagnóstico. Cabe recordar en este punto que el diagnóstico casi siempre o siempre es clínico. Bien, hay que tener también cuidado con no confundir la causalidad con la contingencia. Es decir, que dos eventos se den a la vez no quiere decir que uno sea la causa del otro. Por ejemplo, es sabido que el aumento o el exceso de actividad Z se da en pacientes con TDAH. Pero, ¿por qué tiene este exceso de Z este paciente? Porque tiene TDAH. ¿Por qué tiene TDAH? Porque tiene exceso de Z. Entraríamos aquí en una explicación circular que sería poco científica, porque estaríamos
explicando la causa por el efecto y el efecto por la causa. Dicho de otra manera, ¿hay relación entre comer helado y los ataques de tiburones? Evidentemente hay una relación, pero es espuria. Cuando comemos helado suele ser en verano y en verano nos bañamos también más en la playa. Entonces es posible que nos ataque un tiburón si nos estamos bañando en la playa. Pero comer helados no tiene una relación de causa con el ataque de tiburones. A eso me refería. Entonces, ¿para qué nos sirve la cuantificación? Bueno, pues nos sirve en el campo de cada uno, nos puede servir para fines diversos. En el campo de la psicofisiología, que es principalmente el mío, nos puede servir a efectos de categorización, de clasificación del paciente, pero también nos puede servir a la hora de decidir qué protocolo se va a utilizar, bien sea un protocolo de neuroterapia, bien sea un protocolo de cualquier otra naturaleza, incluso farmacológico. Esta era una pequeña introducción y ahora voy a empezar con algunos aspectos técnicos en el registro del EEG. Bien, ahí estoy martirizando a mi hermana en un congreso en la Ludwig Maximilian Universität y para expresar que los aspectos técnicos son principalmente los que tienen que ver con la sala, con la colocación del gorro, la aplicación del salino o cualquier otro medio conductor, el análisis visual de la señal inicial, etc. Y del paciente, algunos factores son la tensión muscular, el sudor que puede producir, sueño, alimentación, etc. Estos factores, todos, van a ser condicionantes de la calidad de la muestra que vamos a recoger. No debemos perder de vista nunca que la muestra que estamos intentando recoger de nuestro paciente debe ser representativa de lo que le pasa a nuestro paciente. Para ello necesitamos una muestra lo más limpia posible, aunque después trabajemos sobre ella para limpiarla. Por poner solo un ejemplo, las horas de sueño son un factor que parece muy importante, un factor que influye en los datos de EEG. Tengo los datos aquí del mismo paciente con solo 2 horas de sueño versus 8 horas de sueño. Podemos ver que el patrón es prácticamente el mismo. En este paciente se ve un exceso frontal de alfa, fundamentalmente eso, y un déficit también frontal de ondas lentas. Pero si veis, el patrón es mucho más marcado en la condición de 2 horas de sueño. Entonces, es un factor a tener en cuenta. Así como también la calidad del desayuno, si el paciente toma medicación o no, si hace calor o no en la sala que se está recogiendo el electroencefalograma. Bueno, una serie de factores que casi que se pueden intuir por lógica. Quisiera recordar muy rápidamente el sistema de Diavente, que todos conocen. Es un sistema internacional, una convención para saber dónde cae cada electrodo que ponemos para medir, de manera que todos midamos en los mismos sitios. Y es un sistema que está basado en las proporciones que tiene el cráneo. Y va situando los electrodos separados entre ellos, tirando una línea desde Nation hasta Inion, por ejemplo, esa distancia, pues en segmentos de 10% de esa distancia o 20% van separando los electrodos. De esta manera, todos sabemos, cuando hablamos de F3, todos sabemos dónde está situado esta localización y cualquier otro colega nuestro podría colocar un sensor en esa localización. Este sistema nos permite pasar de algo, de una realidad que está en 3 dimensiones, como es la cabeza, a una realidad que está en 2 dimensiones. Como cuando tenemos un plano de carretera donde, aunque la orografía tenga montañas, haya valles, en el plano lo vemos en plano. Sería lo mismo. Bien, cuando recogemos el electroencefalograma, como decía, necesitamos que la muestra sea representativa de nuestro paciente. El primer paso para asegurarnos que esta muestra es representativa y no está llena de datos que no son reales, el primer paso sería la inspección visual. ¿Por qué es importante que inspeccionemos visualmente los trazados del EEG? Hay a veces, hay cuantificaciones que se hacen cuando, por ejemplo, si nos retrotraemos a la filogenia del campo del neurofeedback, con los primeros amplificadores para hacer neurofeedback, muy básicos, pequeños, que podías recoger un solo canal o 2 canales, y directamente, más que aunque podías ver el trazado, más que el trazado ya te daba un dato numérico. Esto no es criticable, esto está dentro de la historia de los que nos dedicamos al neurofeedback, está dentro de la historia de nuestra disciplina. Pero el problema es que esos datos cuantificados directamente, sin ser tratados previamente, podrían contener algunos errores que no queremos. Por eso la inspección visual tiene como objetivo final entresacar el grano de la paja, pero también que seamos capaces con un ojo entrenado, de localizar hallazgos que son relevantes, que nos pueden también sugerir que el paciente debe ser derivado con cierta urgencia. Por ejemplo, cuando vemos paroxismos
o cuando vemos bastante asimetría de actividad lenta con excesos de esta misma y puede sugerir que hay algún tipo de daño. No sería competencia del psicofisiólogo, salvo si tiene la capacidad legal, pues emitir un diagnóstico que esté basado en el EEG, cuando estos diagnósticos correspondan a otros profesionales, como neurofisiólogos, el neurofisiólogo es la figura principal en esto, pero también podían basar sus diagnósticos clínicos, los neurólogos y otros profesionales médicos podían basar su diagnóstico en esta prueba. Entonces, no es competencia, salvo que si tengamos no es competencia nuestra, salvo que la tengamos a nivel legal. Y antes de seguir, quería expresar algunas de las propiedades de los amplificadores con los que contamos actualmente, que nos permiten hacer ya estudios muy buenos de electroencefalografía. Los amplificadores que ahora tenemos los llamamos diferenciales. ¿Por qué? Porque lo que calculan, lo que miden, es la diferencia entre dos puntos, entre dos entradas de datos. Comúnmente, en los montajes referenciales, tenemos un electrodo que es activo, que está recogiendo el voltaje que hay en un punto concreto, y otro electrodo que llamamos de referencia, que está diseñado para que se coloque en una zona que sea silente, es decir, que no esté produciendo actividad cerebral. Esto en los montajes que son referenciales. Entonces, el valor del voltaje medido en el punto que el electrodo está recogiendo la actividad sería el valor del voltaje en ese punto menos el valor de referencia, que presuponemos que al estar situado en un lugar silente, como puede ser el lóbulo de la oreja, debe ser 0. Entonces, en este caso, teniendo un input en T3 de 6 microvoltios y restándole la referencia que tenemos en la oreja izquierda, que es 0, pues tendríamos un voltaje de 6 microvoltios. El voltaje negativo, el voltaje positivo en el electroencefalograma, en el trazado, se ve como una deflexión hacia abajo y el negativo se ve como una deflexión hacia arriba. Entonces, tenemos otro tipo de montajes que llamamos bipolares. En este caso, tenemos un electrodo activo, como antes, que está recogiendo la actividad sobre un punto, y tenemos un segundo electrodo que también es activo, también está recogiendo la actividad de otro lugar del sistema dievente, es decir, los dos están sobre la cabeza. Entonces, lo que nos va a mostrar es la diferencia de potencial entre el uno y el otro. Así, si en FZ tenemos 5 microvoltios y en CZ, que es la referencia en este caso, tenemos 3 microvoltios, nos quedará un voltaje final de 2 microvoltios. No podríamos saber cuánto voltaje hay en cada uno, porque la única lectura que nos daría este canal, en los montajes bipolares, un canal está constituido por dos electrodos. La medida que nos daría este canal sería la diferencia entre ambos. Entonces no sabríamos cómo se ha llegado a esa diferencia si no utilizásemos otro montaje. O sea, tendríamos que entre ese canal y el otro hay una diferencia de 2 microvoltios. No sabríamos nada sobre FZ, no sabríamos nada exactamente sobre CZ. Ya digo, si no utilizamos otro montaje para dilucidar esta cuestión. Entonces, aquí igual la actividad apunta hacia la actividad positiva apunta hacia abajo y la actividad negativa apunta hacia arriba. Esta característica nos va a servir después con algunos montajes en particular para saber qué está pasando y dónde está pasando. Bueno, y voy a explicar algunos montajes. El primero, Link-SIAR, que ya lo hemos adelantado anteriormente, que es el que lleva la referencia a la oreja. Es ideal para cuando hay anormalidades que afectan a todo el cerebro. También es ideal para cancelar un artefacto que llamamos cardiobalístico, el artefacto de electrocardiograma. Y tiene como inconveniente que se podría contaminar fácilmente de actividad temporal por quedar muy cerca de esa zona. Entonces, si esa zona es registrada erróneamente por estos electrodos de referencia, podrían introducirse dentro de todo el electroencefalograma, de todos los trazados, de todos los canales. Otro montaje puede ser el que referencia todos los canales al vértex, a CZ. Y este se utiliza cuando el average reference es un montaje que utiliza un promediado de todo el voltaje de todos los canales y se referencia cada canal a ese promediado. Cuando no podemos utilizar el average reference porque haya contaminación, pues podemos utilizar este montaje. Cuando haya contaminación se refiere que, por ejemplo, si en el electrodo, si el average reference, que no sé si está explicado a continuación, no, si el average reference, que como digo es referenciar cada canal al promedio de actividad de todos los demás, si por ejemplo tenemos un electrodo que está recogiendo ruido,
vamos a pensar que hay mucha tensión muscular en FP1, porque es una zona que es propensa a recoger tensión muscular. Esa tensión muscular se va a introducir dentro del cómputo de esa media, y entonces esa media va a quedar acrecentada por ese ruido, y entonces cada electrodo que se referencia a esa media va a quedar más bajo, en realidad, porque se le está sustrayendo una actividad que no es real. Si algo no se entiende, en algún momento me podéis parar, que sé que voy un poco deprisa. Tenemos otro montaje que es fundamental en nuestro campo, que es Laplacian. Este canal, o sea, este montaje lo que hace es sacar un promedio de la densidad de corriente de los electrodos circundantes al que se está referenciando. Así obtendríamos, si queremos hacer una referencia para CZ, esa referencia vendría dada por CZ menos su referencia CZ'. Esa CZ' sería la densidad de corriente media de los electrodos circundantes a CZ, la densidad de corriente media de los electrodos que están circundando a CZ, y esa se sustraería de CZ. Este montaje es muy bueno para cuando queremos acotar, localizar muy bien la actividad. Y no funcionan bien cuando el eje está limpio, por la misma razón que la Direct Reference. Si el eje no está limpio de artefactos, podría pasar que uno de los canales esté contaminando esa media, y entonces la lectura que se nos dé en el canal que se está siendo referenciado sea pequeña. Con este montaje podremos, además, más o menos, no vamos a asegurarlo de una manera categórica, pero podríamos descartar del electro algunos fenómenos que son globales, como por ejemplo el efecto de un fármaco sobre el eje. El fármaco se distribuye habitualmente por todo el cerebro y entonces afecta a toda la actividad, y de esta manera podríamos sustraer un poco esa actividad que es común a todo. Montajes bipolares, el doble banana, por ejemplo. Pues cada canal está compuesto por dos electrodos, es decir, uno va referenciándose a otro. FP1 va referenciándose a F7, F7 a T3, T3 a T5 y así sucesivamente. Se pueden hacer combinaciones de este tipo de todas las maneras, transversales, longitudinales, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Como característica fundamental y beneficiosa de este montaje es la inversión de fase, donde se está produciendo un evento. Como cada canal está compuesto por dos electrodos, el evento va a quedar localizado en ese canal al que apuntan, ese electrodo al que apuntan dos canales por la inversión de fase. Si, por ejemplo, el evento está en F7, pues, y un evento positivo, entre FP1 y F7 habrá una deflexión hacia abajo, y en el canal constituido por F7-T3 habrá una deflexión hacia arriba. Es decir, ambos están apuntando a F7. Sabríamos que lo que quiera que esté pasando está pasando ahí. Muy útil para, por ejemplo, neurólogos cuando quieren saber dónde está el foco. Como la referencia se produce entre dos canales, no podremos calcular la coherencia de la fase, porque la coherencia de la fase son relaciones entre dos electrodos. Como estamos referenciando dos electrodos a sí mismos, no podemos obtener datos de coherencia ni de fase. La ventaja principal de estos amplificadores es el Common Mode Rejection, que quiere decir que todo lo que es común queda reyectado. Podemos ver aquí escrito este ejemplo, donde tenemos un canal con este evento y tenemos otro canal que comparte todo menos ese evento. Cuando sustraemos del uno al otro, nos va a quedar justo el evento que... Sin embargo, esta es la desventaja de los canales, de los montajes referenciales. Por ejemplo, cuando lo referenciamos a la oreja, que si tenemos en un canal un evento y no tenemos otras cosas, el ruido del otro canal sobre el que se está sustrayendo podría producir que ese ruido se meta en el resultado final. Bien, en los montajes bipolares tenemos como desventaja que desconocemos, como he dicho, los valores absolutos, porque al referenciar un canal a otro, solo sabemos la diferencia de potencial entre ellos, pero no sabemos qué potencial hay en cada uno. Y como resumen de desventajas de los montajes referenciales como link shears, pues tenemos que la contaminación de la referencia se transmite a todo el... Este es un electro de la misma persona donde hubo contaminación en la oreja de alfa. Bueno, lo hice para este ejemplo, coloqué muy arriba en los mastoides, coloqué muy arriba el electrodo para que me recogiera alfa, y como podéis ver aquí, no sé si se aprecia, pero alfa se ha transmitido a todos los canales. Sin embargo, aquí al montarlo en bipolar desaparece ese efecto.
Bien, ¿y cuál es la estrategia que seguimos para el análisis visual de un electroencefalograma? Ya sabemos que tenemos distintos montajes, ya sabemos que estos montajes tienen propiedades que nos ayudan a ver desde una perspectiva distinta el electroencefalograma. Pero, ¿cómo analizamos ahora? ¿Cómo se hace este análisis que nos permite saber qué tenemos delante de nosotros? Pues hay dos estrategias que son complementarias. Una sería, la primera, hacer un listado, que puede ser mental cuando ya tienes experiencia, de qué esperaríamos ver en el electroencefalograma de este paciente, dada su edad, dado su estado de vigilia, identificando cada uno de estos elementos por separado, incluso dada su patología de base, ¿qué esperaríamos ver? Y por otro lado está examinar el conjunto de morfologías que podemos tener presentes en el electroencefalograma y clasificarlas en una de estas tres categorías, o elemento normal, elemento abnormal o artefacto. Entonces, estas dos estrategias nos van a permitir hacer un análisis visual, aunque sea básico, para saber qué está pasando en el electroencefalograma de nuestro paciente. La primera estrategia, ¿qué esperamos ver? Pues, solo por poner algunos ejemplos de electronormal. En un electroencefalograma con ojos cerrados esperamos ver que alfa sea mayor que con ojos abiertos, que sea más posterior que anterior, que sea sinusoide, que vaya y venga, que tenga una frecuencia media en un adulto aproximada de unos 10 hercios. También esperaremos ver que la actividad rápida está más sobre los frontales y temporal. Habrá asimetrías que podremos reconocer, como cierta asimetría de la actividad alfa, que es superior en el hemisferio derecho frente al izquierdo. También veremos que hay ausencia de paroxismo o de otros eventos que no se consideran dentro de la normalidad. Bien. Este, por ejemplo, sería en un niño normal, pues el electro de base. Con más actividad podemos ver aquí los occipitales, se puede ver la amplitud, que es mayor en los occipitales, con un gradiente hacia adelante, donde los parietales tienen también mucha amplitud, pero menor que los occipitales. Y ya si nos vamos sobre la corteza somatosensorial, ya ese alfa empieza a ser menor. Y este sería un ejemplo de anormalidad en un electroencefalograma. Supongo que todos lo veis ya, pero para aquellos que no lo vean, porque sean más nuevos en el campo, se puede observar aquí la asimetría interhemisférica. Y lo voy a marcar con ahí. No sé si podéis ver aquí, en este canal derecho y en este canal que también es derecho, lo represento aquí con las líneas de color. En C4 podemos ver actividad delta y en P4 también. Sin embargo, en sus homólogos pares, en C3 y en P3, no vemos esta actividad lenta. Entonces, esa asimetría con esa alta presencia de elevadas amplitudes de actividad lenta en el hemisferio derecho nos está indicando que algo pasa. Probablemente, bueno, este es un caso de un paciente con traumatismo craneoencefálico parietal derecho. Esto es muy fácilmente reconocible, es actividad epileptiforme en montaje Linxias. Esta es la misma actividad del mismo paciente en el mismo segundo, montada en montaje laplaciano, que veis que la perspectiva es distinta, y esta en montaje bipolar, donde podríamos investigar las inversiones de fase, como aquí. Este es un ejemplo de una crisis de ausencia. Y ahora voy a hablar de, esto eran elementos normales y elementos anormales. Por supuesto hay mucho más, deberíamos ir sobre la literatura y sobre la propia práctica para reconocerlo rápidamente. Pero elementos normales, y ahora voy a mostrar algunos artefactos, aunque estoy casi seguro que estéis muy familiarizados con ellos. Un artefacto en el electroencefalograma, y en otras técnicas, pero en la que nos toca en el electroencefalograma, es aquella actividad que, siendo recogida por el propio electroencefalograma, no proviene del cerebro, no es real y provoca distorsión en el mismo. Y podemos catalogarla por dos tipos de fuentes. Las primeras fisiológicas, las segundas no fisiológicas. Y dentro de las fisiológicas son aquellas fuentes que son producidas por el propio cuerpo, como por ejemplo el pestañeo, movimiento de los ojos, el latido del corazón, tragar saliva, apretar los dientes, tensar los músculos. Y las no fisiológicas pueden ser por los sistemas de adquisición, es decir, en los electrodos, el amplificador, etc., o por interferencias eléctricas del ambiente. Voy a, de una manera muy sucinta, voy a explicar algunos de ellos. Tenemos que ser capaces de descartar lo que es descartable y tenemos que ser capaces de desechar lo que es desechable. Y lo puntualizo. Tenemos que descartar, es decir, descartar a nuestro paciente y derivarlo, o descartar que tiene lo que estoy diciendo, cuando hay epilepsia. Es decir, si vemos complejos pico-onda, pico, polipicos, PLETs, etc.,
debemos descartar que haya daño cerebral, encefalopatía, etcétera, que haya actividad paroxística, que haya ondas lambda, ritmos mu en zonas donde no debe, etcétera. Porque de lo contrario, podríamos tener algún problema siendo negligentes con nuestro paciente. Podríamos hacerle tener la falsa creencia que está siendo tratado de algo cuando su problema es otro. Imaginemos un paciente epiléptico y tiene su manifestación de epilepsia no llega a ser florida y entonces pensamos que tiene TDAH, porque sí es verdad que tiene falta de atención, etc. Cuidado, sería interesante que fuéramos capaces de saber cuándo derivar. Y por otro lado tenemos que desechar los artefactos, no confundir un artefacto con actividad epileptiforme o interferencias con actividad anormal, porque si derivásemos a ese paciente por esos artefactos que estamos pensando o analizando o viendo que a nuestro juicio son actividad real y que puede ser necesaria la visita a un neurólogo, podríamos parecer incompetentes en nuestro campo. Entonces, las localizaciones clave en artefactos, sobre todo en algunos, son los frontales, FP1, FP2, F3, F4, F7, F8, para actividad lenta, delta, pseudo-delta, me refiero a artefactos en este caso. También los artefactos por pestañeo, por parpadeo, podrían darse incluso hasta la corteza somatosensorial, podría llegar por conducción de volumen. Y la actividad beta, o pseudo-beta diríamos, artefactos que se mimetizan con beta, podrían estar en todas las zonas donde puede haber tensión muscular, todos los sitios donde hay músculo. Sería muy raro encontrar tensión muscular en el vértex, pero es fácilmente encontrarla en los temporales. Voy a mostrar algunos ejemplos de artefactos con su morfología, localización y comportamiento habitual. Bien, el parpadeo. La mayoría de las personas piensan que el parpadeo es un artefacto que se ve en el electroencefalograma porque el ojo se mueve y ese movimiento es recogido. Sí y no. Se produce por el fenómeno de Bell. Cuando uno cierra los ojos, el ojo tiende a girar hacia arriba. En ese giro hacia arriba, la córnea, que tiene una carga positiva, se acerca a los electrodos que están situados cerca y la retina, que tiene una carga negativa, se aleja, produciendo sobre el electroencefalograma una mayor carga positiva que se va a reflejar, como decía antes, con una deflexión hacia abajo. Y esta deflexión tendrá un gradiente de espacio. Es decir, si FP2 está más cerca de la córnea que F4, en FP2 ese artefacto se verá de una manera más marcada que en F4. El aspecto que tiene a nivel gráfico es este. Este sería un artefacto de pestañeo donde vemos que los electrodos más frontales, FP1, FP2, F3, F4, es más marcado, pero vemos fácilmente el gradiente, donde FP1 y FP2 son los que más afectados se ven, F7 y F8, que están más a los laterales, se ven afectados pero no tanto, y si ya seguimos la línea media FZ, CZ y PZ, vemos como sí que llega hasta CZ, pero ya en PZ no está presente el artefacto. Este artefacto es el más fácil de reconocer en un electroencefalograma. Cualquier neófito con poco entrenamiento podría verlo. Entonces, este es muy fácil de quitar. Los movimientos laterales de los ojos, izquierda y derecha, pues por la misma razón que el de antes, por la carga positiva de la córnea y negativa de la retina, cuando movemos los ojos hacia la izquierda, la carga positiva se acerca a F7 y entonces F7 hace una deflexión hacia abajo, es decir, una deflexión positiva. Y al mismo tiempo la carga negativa se está acercando hacia el electrodo F8, dándole mayor negatividad y por tanto produciendo una deflexión positiva, o sea, una deflexión hacia arriba. Este sería el aspecto gráfico sobre el electroencefalograma que tiene, bueno, nunca salen tan bonitos como aquí. Sería el aspecto gráfico que tiene sobre el electroencefalograma este artefacto, viendo cómo F7 y F8 se acercan y se alejan, se acercan y se alejan. El artefacto cardiobalístico. El corazón produce, o el latido, produce dos tipos de artefactos. Uno es este, cardiobalístico, que es de naturaleza eléctrica. Podemos ver cómo hay un pico regular cada segundo. Esta regularidad nos hace pensar que ya no es cerebral. Algo tan regular no puede ser cerebral. Entonces, esta regularidad que se transmite a todos los canales, pero puede que sea más fácil que se vea en los canales izquierdos y que podría ser cancelada utilizando puenteando las referencias, es el artefacto cardiobalístico. Es un artefacto eléctrico. Y otro artefacto que produce el corazón es un artefacto que llamamos hemobalistograma y que es un artefacto mecánico. Es cuando el electrodo cae encima de un vaso y ese vaso está palpitando. Entonces vemos lo mismo, el ritmo es el mismo, es 1 por segundo aproximadamente, el ritmo del corazón, el ritmo del pulso. Pero en este caso, la actividad que mimetiza no es beta como aquí, sino delta. Entonces, y además sabemos que es un artefacto
porque no hay gradiente hacia otros canales, solamente está en ese canal. Quiere decir que ese electrodo se está moviendo y el resto no. Otro artefacto en el contexto de, por ejemplo, en nuestra clínica vemos pacientes con daño cerebral a menudo. Entonces puede ser el ritmo brecha. Esto es cuando el cráneo se ha fracturado y o bien esa fractura es remanente, esa fractura está ahí, o ha soldado creando una densidad ósea distinta. Entonces, ese filtro primero, bueno, el filtro primero son las meninges, pero ese filtro que se produce en el cráneo para la actividad cerebral queda desvirtuado y por tanto recogeremos normalmente más actividad lenta, como puede verse en este canal, en T3, esto es de una craneotomía temporal izquierda, puede verse que hay más ritmos lentos, o sea, no es que haya más, hay más amplitud de ritmos lentos y también puede verse como en los ritmos rápidos también tienen más amplitud, es decir, ese filtro natural que produce el hueso no se está produciendo. El artefacto de respiración. Bien, este artefacto es muy sutil, se ve como una ondulación muy despacio que podría manifestarse como delta, cuando por ejemplo los electrodos de referencia son muy largos y caen sobre los hombros y entonces el movimiento de respiración se transmite a estos electrodos. La tensión muscular pues se muestra en el electroencefalograma, el electroencefalograma pierde su cualidad sinusoide y se vuelve más picudo, voy a decirlo así, porque lo que empieza a expresar ya no es electroencefalograma, sino es electroencefalograma sumado a electromiograma. Y entonces el músculo tiene una frecuencia que se imbrica, se solapa con la actividad beta. Y nos haría ciegos a esa actividad, porque no podríamos cuantificarla en este caso. Salvo que, bueno, la podemos editar y quitar el artefacto, pero tiene este aspecto y sobre todo lo vamos a recoger en zonas donde hay músculo, claro. Aquí, por ejemplo, en FP1, FP2 son muy propensos a recoger esta actividad porque el paciente a veces tensa la frente. Tensión muscular típica también en T3, T4 y sobre todo en esos que son bruxistas, por ejemplo, que aprietan, pues se recoge. Y hay veces que es imposible quitarlo. Nosotros en nuestra clínica a veces llamamos a alguien del equipo de fisioterapia para que intente relajar la zona, pero incluso así a veces no se puede. Entonces, a veces hay que vivir con ello y saber que esos dos canales pues están contaminados durante todo el registro. Aquí voy a hablar de un artefacto que es estos artefactos eran fisiológicos. Esto es de los sistemas de recogida. Cuando un electrodo falla y produce pobre conexión, pues se producen cosas como esta, amplitudes desmesuradas que no tienen ningún sentido dentro del background del resto del electroencefalograma. O cuando no hay una buena impedancia o cuando un electrodo está recogiendo mal y puede colarse en la actividad de la instalación eléctrica. La actividad eléctrica en Europa bate a 50 Hz, en América a 60. Entonces aquí podemos ver cómo este canal está contaminado de actividad eléctrica del ambiente. Otro artefacto por sistema de recogida puede ser el puente salino, que es cuando en un montaje bipolar un canal se aplana porque dos electrodos, al poner el salino, se han comunicado entre ellos. Entonces, como decíamos que en un montaje bipolar la medida que se nos da es la diferencia entre un canal y otro, si están conectados los dos, están produciendo la misma métrica y entonces la diferencia de potencial va a ser muy cercana a cero, o va a ser más cercana a cero que el resto del electroencefalograma. Este sería el aspecto de un puente salino. El artefacto de 50 Hz, como decía antes, pues puede producirse por la actividad eléctrica circundante al paciente, por la sala, por el edificio donde estamos, y se puede transmitir a uno, a varios o a todos los canales. Una forma de resolver este problema es poner un filtro de 50 Hz. Aquí hice una grabación donde tomé un poquito para poder mostrar este ejemplo sin el filtro y aquí lo coloqué y ya veis cómo cambia, que deja de aparecer ese ruido de 50 Hz. Bien, como decía al inicio, lo que nosotros queremos de nuestro paciente es tener una muestra que sea representativa de lo que está pasando en su cerebro. Para ello tenemos que dejar fuera toda actividad que no sea cerebral. Entonces, ahora voy a mostrar lo que pasa cuando no se artefacta, como dicen los americanos, cuando no se artefacta, es decir, cuando no se quitan los artefactos, bien de un electroencefalograma. Mirad, ¿recordáis este, que es el de parpadeo, donde es muy evidente? Pues he cogido el mismo electroencefalograma y aquí he quitado el parpadeo y aquí lo he mantenido. Como veis, el de arriba tiene un aspecto muy diferente al de abajo. El de abajo tiene pues mucha actividad lenta frontal, que esa actividad lenta frontal, tal como viene expresada luego en la cuantificación, al ser el parpadeo una actividad de por sí lenta, o sea que produce un movimiento lento,
se va a expresar en las bandas o en las regiones de delta y zeta. Esto es un peligro porque muchas de las personas que trabajan con neurofeedback trabajan con niños con déficit de atención. Desde el artículo de Monastra, bueno, incluso antes, pero de Monastra 1999, que se mostró que la lentitud frontal era una característica típica en bastantes casos de TDAH, podríamos pensar que tenemos delante un TDAH solo porque tiene actividad lenta frontal, pero es que esa actividad lenta frontal resulta que era pestañeo. O sea, esto es un ejemplo exagerado y quizá un poco teatral, porque nadie va a dejar el artefacto de pestañeo dentro de su electro, pero esta sería la expresión gráfica de no retirar del electroencefalograma los artefactos de pestañeo. El movimiento sutil que se produce en los ojos por la inestabilidad que se da cuando se cierran, que a veces se mueven por ese fenómeno de Bell, también se expresaría como actividad delta frontal. Y aquí muestro limpiando el electro de esa actividad y aquí sin limpiarlo. O sea, tendríamos un exceso de delta frontal que resulta que lo que está midiendo, o sea, no habría validez de constructo, no habría validez de constructo en esta métrica porque estaríamos pensando que estamos midiendo delta frontal y lo que estamos midiendo es el movimiento de los ojos. Hay que decir también que algunos amplificadores, algunos sistemas o algunos software permiten poner unos electrodos para tomar el electroculograma. Entonces, eso nos puede ayudar a cancelar este tipo de artefactos. Lo mismo pasa con el movimiento lateral de los ojos. Si lo mantenemos, como he hecho aquí abajo, podemos ver delta en ambos lados del frontal. Sin embargo, cuando se elimina haciendo delección, eliminando doble electro, pues ya desaparece esa cuantificación. Aquí, algunas veces, como decía antes, la tensión en los temporales es irreductible y tenemos que convivir con ella durante todo el registro. Entonces, bueno, lo que vamos a ver al final es un sujeto sano, no hay nada que reseñar, salvo esta actividad en los temporales, que por esa, diríamos, falta de plausibilidad biológica, porque se da solo ahí y de manera casi simétrica, ya sospecharíamos que lo que ha producido ese exceso en la cuantificación resulta ser un artefacto de músculo. A veces la tensión del cuello puede migrar tanto puede transmitirse a los electrodos occipitales. Y entonces podríamos ver una actividad high beta elevada en los occipitales que resulta que es actividad del cuello. O a veces, si alguien tiene poca pericia aún, podría colocar muy bajos estos sensores y ya directamente colocarlos sobre músculo. Eso sería un caso extremo, pero debemos tener en cuenta que esta actividad del cuello puede migrarse a los occipitales. Eso se suele resolver utilizando en el sillón donde tumbamos al paciente para hacer el electroencefalograma una pequeña toalla enrollada poniéndola en el hueco que deja el cuello entre el cuello y el sillón. Si resulta que no hemos podido evitar muchos de los artefactos, o por ejemplo esos artefactos musculares que decía T3, T4, van a estar presentes durante todo el registro porque el paciente pues, no es consciente de que tiene tensión, pues no pasa nada, podemos analizar el EEG, pero tenemos que saber de antemano que hay algunos análisis que nos van a quedar imposibilitados, como son Laplacian, por razones obvias, como os decía, Laplacian toma las métricas de electrodos circundantes para referenciar el electrodo en cuestión, y entonces esa métrica puede quedar alterada por el artefacto muscular, y Loretta utiliza generadores laplacianos. Por tanto, si utilizamos las técnicas de Loretta para hallar la localización de una actividad X, y el electro no está limpio de artefacto, tenemos el riesgo de que el Loretta nos esté apuntando a un sitio, pero el fenómeno se esté produciendo en otro muy distinto. Edición. La edición del EEG es, ya hemos visto lo que es normal, lo que es anormal, bueno, de una manera muy sucinta, y hemos visto que los artefactos qué morfología tienen. Y ahora lo que nos interesa es obtener esa actividad representativa, es decir, ¿qué tenemos que hacer? Ahora vamos a quitar todos esos artefactos de nuestro electroencefalograma. Hay que tener en cuenta que mucha muestra de una parte del registro, aunque sea buena, podría no ser representativa. Por ejemplo, justo el paciente cierra los ojos y empezamos a grabar. Ahí se producen fluctuaciones de alfa y tal. Esa muestra, aunque fuera buena, estuviese libre de artefactos, podría no ser representativa. Entonces necesitamos que la muestra sea representativa. Para eliminar los artefactos de un EEG se necesita un software que te permita, de la manera que lo haga, pues, excluir esos fragmentos que están contaminados por artefactos
eliminarlos del registro y cuantificar solo con esa parte que queda limpia. Y hay muchas opciones en el mercado, NeuroGuide, BrainAvatar, QGPro, WinEG, BrainDX. Yo habitualmente utilizo NeuroGuide, utilizo utilizo NeuroGuide, utilizo BrainAvatar, utilizo WinEG y utilizo BrainDX. Estos 4 software los suelo utilizar en mi práctica diaria. Pero cualquiera que te permita editar es bueno. Cada uno tiene sus bondades y cada uno tiene sus defectos. Y cada clínico debe elegir lo que se adapta, el software o softwares que se adaptan más a su práctica o a lo que necesita. Vuelvo, soy muy insistente con lo de dejar fuera el ruido, porque es como dicen los americanos, garbage in, garbage out. Es decir, si tú dejas basura dentro en los datos te van a arrojar basura después. Bien, la edición manual es esa que llamamos métodos de delección. Métodos de delección, métodos donde tú cortas trozos del electro y los excluyes. Existen 2 principios fundamentales para hacer este tipo de edición del EEG, que consisten en distinguir lo que es real de lo que no. Uno es la morfología de la onda. La forma de la onda va a determinar su naturaleza. Y otra es la plausibilidad biológica, que a su vez se divide en 2 principios fundamentales, uno operativo principal y uno de consistencia de polaridad. Ahora voy a contar ambos principios. En cuanto a la morfología de la onda, ya conocemos la morfología que tienen los artefactos, los hemos expresado hace un rato. Entonces, ya conocemos, no necesitamos saber más de esto. En cuanto a la plausibilidad biológica, el principio operativo principal es que cuando se produce un máximo de voltaje en un punto en el electroencefalograma, ese máximo se extenderá, se propagará con un gradiente de atenuación. Como cuando tiramos una piedra en un estanque y entonces empieza a haber olas. Las olas más cercanas al punto donde ha caído la piedra suelen ser más grandes que cuando ya se empieza a alejar. Entonces, ese punto de gradiente de atenuación sería el constitutivo del principio operativo de la plausibilidad biológica. Por ejemplo, podemos tener un máximo negativo en P3, como he expresado aquí. He expresado la negatividad con rayitas. Y entonces, P3, al alejarnos de P3, vemos cómo esa negatividad se va atenuando poco a poco. Hay como un campo de atenuación. Eso versus a cosas como esta que represento aquí. Mucha positividad aquí, negatividad mucha aquí. En electrodos que son colindantes, negatividad mucha en uno, positividad mucha en otro. Eso biológicamente no tiene sentido, no es plausible a nivel biológico. Entonces, eso nos pondría en la primera pista para sospechar de algo, que vemos en nuestros trazados. El segundo principio es el de consistencia de polaridad. Si estamos en una región y en esa región, véase aquí adelante en el prefrontal izquierdo, hay carga mayormente positiva, sería muy raro que de repente uno de los canales muestre una carga totalmente negativa. Aquí cabría mostrar unas excepciones, como cuando hay isquemia o cuando hay epilepsia rolándica. No puedo entrar a explicar aquí por qué se produciría ese cambio de polaridad, pero bueno, simplemente quedarnos con ese dato, que podría haber algunas excepciones. Descargas dispares en sitios dispares, distanciadas, o descargas muy distanciadas entre sí, harían que nos sospechásemos que puede haber artefactos en esa zona. Entonces, en cuanto a los hallazgos, los vamos a localizar de la siguiente manera. Sobre un electrodo, algo que es muy raro y sospechoso de ser artefacto, en una vecindad de ellos, que es algo muy común, y en un hemisferio entero, lo que es común. Y entonces, después de haber hecho todo esto, haber quitado no he entrado técnicamente a cómo hacemos la delección de los segmentos que queremos dejar fuera, que queremos dejar dentro, pero bueno, tendríamos algo así. Este es un mapa cerebral donde se nos está expresando en voltaje cómo está distribuida el voltaje por cada frecuencia. Esto del Z, por ejemplo, pues vemos cómo se está distribuyendo aquí, vemos cómo se distribuye alfa, etc. Bien. En este punto ya tenemos los voltajes, incluso podemos parar en este punto y habrá clínicos que decidan que con esto, con esta cuantificación ya en voltajes brutos, pueden trabajar. Cada maestrillo tiene su librillo. Bien, podemos parar en este punto y podemos trabajar desde este punto, pero podemos también añadir algunos análisis más en cuanto a, por ejemplo, la comparación de estos mapas de amplitudes que hemos obtenido, podríamos compararlos con una base de datos normativa. Entonces,
Y esto no es nada mágico, ni es nada espectacular, ni es nada fuera de lo común. Simplemente nos va a poner en relación la muestra que tenemos con su grupo referente. ¿1,80 m es alto para una persona? Pues quizás en mi barrio, que vivo en el barrio del oeste de Salamanca, pues sí. Pero en Ámsterdam a lo mejor no. Una puntuación 14 en el subtest de semejanza del White, si os pregunto ahora mismo a los que sean psicólogos, ¿qué os dice esa puntuación? Me diréis rápidamente que depende de la edad. Porque por cada edad habrá un baremo que dirá, pues 14 está muy bien si tienes 6 años o 8, pero 14 estará muy mal si tienes 17, no lo sé. Si no comparo con algo, no puedo situar. ¿Puedo comparar al paciente con el paciente? Sí, pero esto viene siendo limitado. ¿Puedo comparar al paciente con un grupo de referencia? Si la variable que estoy midiendo se comporta normalmente, claro que puedo compararlo. Sabemos que una glucemia de 250 es mucho, porque sabemos los valores de referencia. O sea, pero, y sí es verdad que algunos pacientes, de manera idiosincrática, podrían tener un valor 140 y ser normal, porque siempre lo tienen así. Pero claro, sabemos que entre 80, 100, 80 y 120, no lo sé, se situaría la glucemia normal. Pues si tenemos 250, sabemos que está mal. Cuando es algo muy exagerado, lo sabemos muy rápido, pero cuando es algo muy sutil, ya produce un poco más de dificultad a la hora de interpretación. Una puntuación Z no es otra cosa que la puntuación que ha obtenido en una variable el sujeto menos la puntuación media poblacional partido por la desviación que se observa en esa población. Entonces, eso nos diría dónde de la campana de Gauss se sitúa el sujeto en cuanto a esa variable. Si tenemos esta puntuación Z, 0.11, el sujeto está dentro de la normalidad absoluta, porque no se aleja mucho de la media. Bien, este es un mapa de un paciente con depresión, de mi clínica, donde podemos ver que tiene esta actividad es alfa, ¿vale? Y vemos que se aleja 2 desviaciones de la norma en alfa frontal. Esto coincide con toda la literatura del lentecimiento frontal en pacientes con depresión. Este es el mismo mapa en valores absolutos, valores brutos, sin comparar con base normativa, del paciente. Podemos ver que tiene alfa, más alfa a nivel posterior y menos alfa a nivel frontal, lo que es normal. Pero aquí no podemos observar ese exceso comparado con la norma. Es verdad que aquí podríamos intuir que algo pasa si esto rojo, que significa mayor voltaje, estuviera sobre F3, F4, FZ, FP1, FP2. Pero claro, eso sería un grado de anormalidad muy grande como para encontrarlo quizá en la práctica habitual. Es decir, encontrar más amplitud de alfa en el frontal que en el occipital puede darse, pero a lo mejor no se da con tanta frecuencia. Sin embargo, encontrar el lentecimiento frontal es algo típico en depresión, por ejemplo, incluso o en TDAH. En este paciente habría pasado desapercibido ese exceso frontal si no lo hubiésemos hecho la comparación con base de datos normativa. Ya digo, se puede trabajar también con esto, por supuesto. Si el clínico está entrenado en utilizar los datos absolutos, puede trabajar con ello, pero también puede trabajar utilizando un paso más o utilizando una herramienta más que se une a todas las herramientas que podemos unir en la clínica. Porque desde luego ni siquiera este exceso en puntuaciones Z de alfa frontal va a determinar el diagnóstico del paciente. El diagnóstico lo va a determinar el clínico, la persona que tiene competencia para hacerlo. Entonces, el diagnóstico al final, el clínico, sumando todas las pruebas, va a decir, tiene depresión. Vale, y ahora ya sabemos que tiene esto otro. ¿Para qué nos sirve buscar un marcador? Este sería un marcador. Alfa frontal podríamos determinar el marcador, bueno, o indicio de vulnerabilidad hacia la depresión, como queramos llamarlo. Pero, en realidad, y hablando desde mi campo y desde mi experiencia, para lo que me sirve el QEG es para determinar qué protocolo de neurofeedback yo voy a aplicar, no tanto para hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico o viene dado clínicamente o necesitamos reunir muchas pruebas para tenerlo claro. Bien, entonces el postprocesado de un QEG comparado con bases normativas, nada más, es añadir esto. Añadir mapas que se expresan en la campana de Gauss. He expresado aquí la campana de Gauss he representado aquí la campana de Gauss con colores como los que tiene el mapa para que veamos exactamente lo que estamos haciendo con esto. Simplemente estamos situando en una escala comparable al sujeto. Vale. Ya hemos cuantificado, hemos quitado artefactos, hemos cuantificado, hemos obtenido mapas que podemos ver en bruto, pero también podemos ver en datos normativos. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Hay que analizar esto para saber qué está pasando. Con las dimensiones del análisis, voy a mostrar unas dimensiones básicas del análisis
y explicarlas de una manera sucinta. Estas son algunas de las dimensiones que tenemos en cuenta. La frecuencia, el power o amplitud, tanto absoluto como relativo, y el pico individual de frecuencia de alfa. También asimetría, coherencia, fase y otras, pero para no alargarme mucho, solo voy a explicar estas que están en rojo. Bien. La frecuencia es la fluctuación, la velocidad, los ciclos por segundo en los que se está dando una frecuencia. Y la frecuencia va a determinar la frecuencia va a determinar la banda. Delta, pues teóricamente va entre 1 y 3, entre 1 y 4, 2 y 4, bueno, Z entre 4 y 8, 4 y 7, etc. Todo esto va a quedar supeditado a otra cosa que explicaré después, pero bueno, lo fundamental es esto. La señal es una señal compuesta. La señal que recogemos en el electroencefalograma es compuesta. Es un error habitual que he encontrado en alumnos que pasan por nuestra clínica pensar que en cada momento hay una frecuencia. Pues ahora está, y además la gente suele mencionarlo en plural, está en betas, está en alfas. No, no. Todas las bandas están presentes todo el tiempo en el electroencefalograma. Simplemente están presentes con mayor o menor amplitud. No es que haya más betas, es que hay betas más amplias. No es que haya más delta, es que hay delta con más amplitud. Pero delta está presente todo el rato, Z está presente todo el rato, beta está presente, todo está presente todo el tiempo. De esta manera, el resultado que vemos gráfico en el electroencefalograma no es otra cosa que la mezcla o el sumatorio de todo ello, de todas estas bandas juntas. Entonces, en un segmento de un hercio de electroencefalograma podemos tener este arco que se muestra aquí, este arco sería Z, porque está entrando en un segundo 5 veces, pero este otro arco que quedaría aquí dibujado sería beta, porque está entrando entre 15 y 25 veces. Y este otro arquito pequeñito encabalgado en sería high beta, porque está entrando más allá de 25 veces. Si tomásemos ese segmento y lo pusiéramos en un segundo, entraría al menos 25 veces. Y así, de esta manera, podemos determinar las bandas de frecuencia. La amplitud no es otra cosa que el volumen, es el voltaje. ¿Cuánto hay en esa onda? ¿Cuánta energía está expresando esa onda? Esta amplitud depende, entre otras cosas, de la distancia donde se está produciendo el potencial eléctrico, de la orientación del dipolo, de la resistencia y capacitancia de las estructuras. Depende de muchas cosas, no solo de la conducción de volumen, sino de otras cuestiones. Podemos tener la misma frecuencia, como aquí vemos que las tres líneas de tres colores distintos son la misma frecuencia. Están batiendo las mismas veces en un segmento temporal. Sin embargo, la misma frecuencia puede tener distintas amplitudes. Bien, el power, como decíamos antes, la amplitud puede dividirse en absoluta y en relativa. El power absoluto no es otra cosa que de una determinada banda cuánto voltaje medio hay en el registro que hemos tomado. Se medirían en microvoltios. Y el power relativo no es otra cosa que de todo el espectro, un componente, como puede ser alfa en este caso, cuánto voltaje le toca de todo el pastel. Es una proporción. Lo voy a explicar con otra diapositiva donde lo he expresado de una manera más ilustrativa. Mirad, si este es el 100% de la energía que tiene este espectro, el 100%, aquí está todo expresado, la amplitud que tiene delta, zeta, beta, etc. Todo el power está aquí expresado. El porcentaje de todo esto que tiene alfa, lo que he pintado en azul, ese porcentaje es el power relativo de alfa. A veces hay dificultades en algunos alumnos nuestros para entender lo que es el power relativo. Es esto. De todo el power del espectro, ¿cuánto trozo del power se queda alfa? Ese sería el power relativo de alfa. Y el número que se nos da es un número de proporción. Bien, y power, frecuencia, amplitud y el pico de alfa. El pico de alfa, alfa tiene un comportamiento fisiológico que casi todos los que estamos aquí, si estamos introducidos en el mundo de la psicofisiología, conocemos, que es cuando se cierran los ojos, alfa, al perder el input visual del cerebro, se libera. Y cuando se abren, alfa se bloquea. Entonces, el pico de frecuencia de alfa es ese pico que se produce al cerrar los ojos, que suele estar sobre la frecuencia de alfa y que tiene mayor voltaje. No sería otra cosa que la frecuencia modal. Cuando nos referimos a microvoltios, la frecuencia modal del electroencefalograma. Entonces, ese pico, que suele acelerarse con la edad, pues con niños más pequeños suele estar en niños de 4 o 6 años en 6 hercios, que va subiendo poco a poco hasta que llega a los 12, 14 años y tenemos ya un pico de alfa establecido sobre los 10,5 hercios. Y eso se mantiene
hasta la tercera edad, donde ese pico de frecuencia empieza a bajar otra vez en velocidad, y empieza a irse, a escorarse hacia la izquierda e irse hacia 9 hercios. Este elemento del electroencefalograma va a ser fundamental para los neuroterapeutas, para esas personas que hacen neurofeedback u otras cosas, incluso para psicofisiólogos que solamente analizan QEG, también es fundamental, por algunas razones que igual voy a atisbar un poco más adelante. Mirad que este es el pico de frecuencia de una persona que padece ansiedad. Ya está, su electro está dominado por una actividad rápida. Su alfa está en 11 hercios en lugar de estar en 10,50 o 10, que es la media. Y este es el pico de frecuencia de alfa en una persona con daño cerebral derecho. Cuando hay más de un hercio de diferencia entre el pico de frecuencia de alfa en O1 con respecto a O2, debemos sospechar daño cerebral en ese hemisferio que tiene más lento el alfa. Si vemos, este paciente, que es un paciente de nuestra clínica con un ictus hemisférico derecho, tiene un pico de frecuencia de alfa de 10,5 hercios en el izquierdo y sin embargo uno de 7 en el derecho, con una diferencia de 3,5. Es significativo que este hallazgo se dé, o sea, es significativo, es sinónimo de algo anómalo. Bien, el pico de frecuencia de alfa nos va a permitir, además, calcular el alfa individual del sujeto. Alfa, solo teóricamente, está entre 8 y 12 hercios. No es 8 o 12 hercios alfa. Alfa teórica es 8 o 12, pero cada individuo tiene su alfa. Lo que sí que define alfa es el comportamiento. Es una onda sinusoide que aparece con mayor amplitud cuando cerramos los ojos y se bloquea cuando los abrimos. Cualquier actividad que se comporte así va a ser alfa. Entonces, esto ya nos podría dar pistas de cómo vamos a calcular el alfa de un sujeto. Klimes, que es un autor que ha estudiado mucho sobre alfa individual desde los años 90, pues dice que el cálculo de alfa individual, el alfa que tiene el sujeto, vendrá determinado por el pico de frecuencia de alfa, siendo su alfa individual 2 más menos 2 hercios desde ese pico. 2 hercios para abajo empezaría y 2 hercios por encima terminaría. Entonces, tendríamos que en un sujeto con un pico de frecuencia de alfa de 10,5, su alfa superior quedaría entre 10,5 y 12,5. Y su alfa inferior quedaría de 8,5 a 10,5. Esto, que parece de perogrullo, es muy relevante, porque la mayoría de los softwares comerciales vienen con sus bandas preconfiguradas. Es decir, para el software que no es capaz de ver la morfología, ni es capaz tampoco de ver el comportamiento de alfa, simplemente toma un rango, todo lo que vaya entre 8 y 12 sería alfa, pero puede que en ese paciente todo lo que va entre 8 y 12 no sea alfa. Hay varios métodos para calcular el alfa individual. Lo mejor, cuando se quiere hacer un análisis concienzudo del electroencefalograma, sería utilizar una combinación de varios. Tenemos ese, el de Klimes, que es a través del pico de frecuencia de alfa, pero también tenemos el uso de la frecuencia de transición de Z-alfa, esa frecuencia de transición que es cuando Z adquiere la mínima amplitud, ese punto es el punto de transición hacia alfa. Y bueno, a partir de ahí se podrían hacer cálculos, que no voy a entrar en ello, para calcular el alfa individual. También el uso del punto medio de máxima atenuación cuando se produce la apertura ocular. Allá donde tengamos el pico de frecuencia de alfa, al abrir los ojos, se atenúe, ese punto medio de máxima atenuación sería el pico de frecuencia de alfa, sería el alfa central. También el rango entre los cortes que se producen en la curva cuando tenemos ojos abiertos, ojos cerrados y abrimos los ojos, se producirán dos curvas y esas curvas cortarán. Allá donde corten, ese será el rango entre el que se mueve alfa. Todos estos son métodos que podemos implementar, cada uno puede utilizar el suyo, cada uno puede hacer uso de una combinación de todos ellos. Bien, pero es importante, como decía antes, voy a atisbar por qué es tan importante el pico de frecuencia de alfa. Pues es muy importante porque si el alfa de este sujeto va entre 7 y 11, al tener el punto medio 9 hercios, su estructura de bandas de frecuencia ya no va a ser la estructura estándar. Pero esto no debería asombrarnos, porque esto pasa en todas las ciencias y pasa en todos los campos. ¿Es común que un paciente con diabetes tenga no sé qué métrica alterada? Pues sí, pero podría ser que no. Entonces, lo estándar, lo del libro, de toda la vida, desde que estuvimos en nuestras facultades, sabemos que lo del libro no se da. Entonces, la estructura del electroencefalograma quedaría en entredicho ser una estructura estándar si el alfa del sujeto no es un alfa que esté en la norma. Si su alfa medio es 9 hercios, ¿por qué vamos a sospechar que 12 hercios sea alfa?
y no sea beta? ¿O por qué vamos a sospechar que 7 Hz sea zeta y no sea alfa? Bien, más que tener esto, más que tener un espectrograma donde todas las frecuencias quedan definidas perfectamente, tenemos esto, donde he colocado una manchita morada, tendríamos un punto de incertidumbre, donde se podrían solapar dos bandas. Alfa podría estar en 7 Hz, pero es que zeta podría llegar a 8 al mismo tiempo, en el mismo electro. Bien, y es que además podríamos calcular, determinar otras bandas de frecuencia gracias al pico de frecuencia de alfa. Como dice Climes, en 1992, el ritmo sensoriomotor empieza allá donde termina alfa. Si alfa termina en 12, el ritmo sensoriomotor empieza en 12. Pero si alfa termina en 11, el ritmo sensoriomotor empieza en 11. Supongamos este caso, un pico de frecuencia de alfa de 8 Hz. El alfa 2 iría de 8 a 10, es decir, alfa terminaría en 10. Y en 10 Hz empezaría el ritmo sensoriomotor, de 10 a 13. Y esto no es descabellado. Da igual que haya millones de estudios diciendo que el ritmo sensoriomotor va de 12 a 15. Eso es perfecto en gatos, seguro. Pero, y de hecho, podemos apoyarnos en utilizar un protocolo como el protocolo más abusado de la historia, que es Z-beta, o el Z ritmo sensoriomotor, haciendo Z partido de ritmo sensoriomotor. Vale, pero ese ritmo sensoriomotor debe ser el individual del sujeto, no puede ser el estándar de la muestra, de la muestra de un estudio, porque estos protocolos salen de estudio. Entonces, así como nuestro sujeto no cumple todos los criterios de inclusión en ese estudio donde se determinó que 12 a 15 era el ritmo sensoriomotor, asimismo no podemos pensar que nuestro sujeto va a tener un ritmo sensoriomotor de 12 a 15. Tendrá su propio ritmo sensoriomotor. En este caso 10 con 13, que además no es descabellado. Kropotov dice que el ritmo sensoriomotor anda por ahí. Pero bueno, digo que habría que determinarlo. Y podríamos, aparte de utilizar el pico de frecuencia de alfa para decidir dónde empieza el ritmo sensoriomotor, podríamos determinarlo con test electroencefalográficos, porque también conocemos el comportamiento del ritmo sensoriomotor. Sabemos que el ritmo sensoriomotor se amplía cuando el paciente está quieto, imagina que va a estar quieto, o incluso alguien le sujeta, y sabemos que se atenúa cuando el paciente se mueve. Entonces, podemos electroencefalográficamente hacer un test para determinar qué ritmo sensoriomotor tiene nuestro paciente. Configuramos un montón de bandas de frecuencia que vayan de 0,15 en 0,15 Hz y pedimos al sujeto que mueva las manos durante un minuto, que las deje quietas, que las vuelva a mover, que las deje quietas, y después cuantificamos y cogemos por separado los momentos en los que estuvo quieto y los momentos en los que estuvo moviéndose. Todo aquello que cambió con el movimiento quiere decir que podría ser el ritmo sensoriomotor. Lo que no ha cambiado no es el ritmo sensoriomotor. No sé si alguien ha levantado la mano. No, perdón. Estaba mirando el chat. Vale. Que se iba. Ok, no, que pensé que había alguna duda. Vale, pues ya hemos cuantificado, hemos sacado valores. Vale, una cosa que debo tener en cuenta aquí. Cuando utilizamos base de datos normativa, que como decía es una herramienta más a añadir, hay que tener en cuenta este principio. Si el sujeto tiene un alfa de peak frequency de 8 y su alfa individual va a ir de 6 hasta 10, y la base de datos normativa nos está cuantificando alfa entre 8 y 12, ya no podemos utilizarla. Ya no se puede utilizar la base de datos normativa porque te estará mostrando como alfa aquello que en este sujeto no es alfa. Te estará mostrando como zeta lo que en este sujeto parte es alfa. Por ejemplo, si consideramos que alfa va de 8 a 12, pero en este sujeto va de 6 a 10, y que z va de 3 a 7 o de 4 a 8, se solaparían ambas frecuencias y podríamos estar viendo un exceso de z donde realmente se está dando alfa, o podríamos ver lo contrario, un exceso de alfa donde realmente se está dando z. O sea, aquí ya la comparación con la norma no cabría, porque no es un electronormativo. Bien, ya hemos comparado, ya hemos limpiado nuestro electro, lo hemos cuantificado, hemos sacado mapas topográficos o en valores numéricos, da igual. En valores brutos lo hemos analizado, o si hemos querido también hemos comparado con una base de datos normativa, y ahora hemos visto si su alfa es normal o no y hemos determinado si el resto de datos pueden ser tenidos en cuenta porque sí que cumplan con esos rangos de frecuencia. Y ahora podemos dar un paso más allá y decir, bueno, vamos a ver de dónde viene esta actividad y vamos a analizar las ROI, las regiones de interés del cerebro de este paciente que están produciendo actividad que no está dentro de la norma, o vamos a ver también qué redes están viendo afectadas por la implicación de esas ROI, de esas regiones de interés. Y para ello hay varias también soluciones. Hay varias opciones de solución inversa. Solución inversa es, tenemos los datos
en 2 dimensiones, que ha producido un sistema que tiene 3 dimensiones, porque la cabeza tiene 3 dimensiones, y ahora vamos a reconstruir de esos datos en 2 dimensiones, vamos a reconstruir la fuente, y vamos a saber de dónde viene esa actividad. Entonces, para ello podemos utilizar Loretta. Loretta es un desarrollo del doctor Pascual Marchi, de la Universidad de Zúrich, y que después otros teóricos u otros autores han ido mejorando, añadiendo cosas, quitando. Bueno. Pero hay otras técnicas que no son Loretta que también hacen solución inversa. No hay por qué utilizar esto. O sea, no hay nada escrito como de lo que debe hacerse. La Loretta nos permite utilizar un modelo de semiesfera, no de esfera como hay otros. Hay modelos que utilizan la esfera, considerando que la cabeza es una esfera y que solo se produce conducción de volumen. No. Este modelo es un modelo de semiesfera y permite una solución inversa desde 19 canales. Hay también detractores de hacer solución inversa por 19 canales. Bien, no tengo ahora la cita en mente, pero bueno, sí, tengo de Kaiser y Tenke, no recuerdo el año, 2005. Sí que muestran las diferencias en la reconstrucción del electro con 16, 32, 70 y tantos, 128 canales. Y no hay diferencia. Y ahora no recuerdo el otro autor, otro de los autores que dice que, aunque con 19 canales la reconstrucción no es perfecta, no quiere decir que no sea posible. Es decir, se puede reconstruir con Loretta la fuente de la actividad. Las características de Loretta, en su primera versión, son que va a representar en el espacio por voxeles, es decir, por unidades cúbicas de 7 milímetros, con 2.394 voxeles, va a representar todo el volumen del cerebro. Y entonces nos va a permitir visualizar corteza cerebral, áreas de Brodmann específicas, etc. Y una revisión de esta técnica llamada S-Loretta, en ausencia de artefactos, nos va a permitir ver en voxeles de 5 milímetros cúbicos, es decir, todo el volumen expresado en 6.239 voxels, nos va a permitir ver esa actividad, reconstruir esa actividad. No voy a entrar mucho en cómo se hace esto, pero simplemente voy a mostrar algunos ejemplos. Aquí tenemos la actividad delta de un sujeto con un ictus hemisférico derecho, posterior, en montaje laplaciano. Y mirad cómo correlaciona con lo que ocurre en Loretta, que nos está mostrando que la fuente de este delta viene de ahí. Pues eso ocurre porque los generadores que se utilizan en Loretta son generadores laplacianos. Aquí tenemos otro paciente en montaje Link-Sears y en montaje Laplacian, y vemos cómo el montaje Laplacian correlaciona muy bien con sus datos de Loretta, donde nos está mostrando que en el área 25 de Brodmann izquierda se está produciendo un déficit de delta. Y esta es una prueba de imagen de una de nuestras pacientes. Marco aquí que en la resonancia la izquierda está en la derecha y la derecha está en la izquierda. Pero mirad cómo de bien está representado el ictus de esta paciente hemisférico derecho, la R de derecha, en el mapa en 2 dimensiones y en Loretta, viéndose afectado el parietocipital derecho y la paciente tenía sobre todo alteraciones de la función visoespacial, lo que correlaciona muy bien con la topografía. Todas estas regiones que pueden ser localizadas con Loretta no son iguales. Unas son más importantes que otras. Es lo que los teóricos han venido a llamar el rich club de las networks, de las estructuras ricas de las redes. Porque estas estructuras ricas están muy implicadas o tienen mucho peso y están implicadas en la mayoría de síntomas y dificultades que presentan pacientes con patologías mentales o neurológicas. Y son estas que no voy a leer porque o las conocéis o las podéis ver en un golpe de vista. Bien, cuando ya tenemos el análisis de Loretta, además podemos hacer un análisis de redes. Este es uno de los softwares que utilizo para hacer el análisis de redes, donde se nos va a mostrar qué redes están más implicadas, qué redes están más afectadas por la disregulación que está presentando el paciente. Y en cuanto a las redes, Lang dice que las 3 principales son la red ejecutiva, la red por saliencia y la red por defecto. Estas son las más implicadas en casi todos los trastornos, aunque podría haber 18 redes más. Bien, y ahora hemos recogido el electro, hemos observado visualmente qué está pasando para ver si había actividad que nos sugiriese que había que derivar al paciente. Además, hemos quitado los artefactos y lo hemos cuantificado. Después, si hemos querido, lo hemos comparado con bases de datos normativas. Y además, también hemos obtenido la fuente, hemos obtenido las localizaciones donde se produce la actividad. Y hemos visto las redes que están afectadas.
de una manera sucinta. Claro, es un webinar de 1 hora, hora y poco. Y ahora pues tenemos que poner todo junto e interpretarlo. Pues al final la interpretación va a venir dada por la correlación cruzada, la función cruzada entre frecuencia y localización, sin perder de vista que no debemos ser extremadamente localizacionistas. Y también teniendo en cuenta que hay un error común que, extendido por la comunidad de neurofeedback, por todos los países, que la frecuencia tiene una función en sí misma o que tiene un significado en sí misma. Incluso si explicas un QEG a un paciente, sus resultados te dice, ¿pero qué significa Z? No significa nada. No significa nada, digo, ¿qué significa que haya Z? ¿Qué significa que haya beta? En principio no significa nada. Significará algo cuando eso lo ponemos en un contexto. Z en el frontal, en un contexto de que sea, pues ya empezará a ganar significado. Pero de otra manera no. Vamos a hacer un flashback muy rápido. Hipótesis, hacemos un mapa hipotético de lo que podemos encontrar, lo que no podemos encontrar, recogemos la LEG, inspeccionamos los artefactos, quitamos los artefactos, comparamos con bases de datos normativas, hallamos patrones y después de hallar esos patrones, ponemos todo junto y tenemos unos resultados. Bien, en un caso, y todo muy deprisa, tenemos este paciente con actividad high beta parietal, excesiva y beta también, donde además la loreta apunta a que ahí hay problemas y las redes, al analizar sus redes vemos que el módulo 4 de Hackman, que es el auditivo, está afectado. Y vemos que ese paciente tiene problemas de comprensión, pero que además también tiene problemas con el cálculo y lee lento. Justo este es un paciente nuestro, paciente con dislexia, donde todo lo que hemos hallado en su electro cuadra. No hemos diagnosticado dislexia con el electroencefalograma, simplemente hemos constatado lo que podríamos sospechar, que áreas que están muy implicadas en los aprendizajes están afectadas. Y entonces eso nos va a permitir después tomar decisiones clínicas. Y entonces ahora voy a hablar de algunos patrones o hallazgos que podemos encontrar, pero de una manera muy rápida y solo algunos, en QEG. Por ejemplo, en ictus podemos encontrar enlentecimiento de la zona donde se ha infartado, desconexión de esa zona de otras regiones, y en loreta se nos mostrará probablemente pues, de una manera más localizada dónde está el daño. En Alzheimer, por ejemplo, encontramos muchas cosas. Enlentecimiento del electroencefalograma. ¿Veis? Aquí ha involucionado su pico de frecuencia de alfa hasta 550 Hz. O sea, todo el electroencefalograma está enlentecido. Hay mayores amplitudes de ondas lentas. Hay decremento de actividad beta temporal. Aumenta Z en el precuneo. Y empieza a haber un decremento de la coherencia interhemisférica. Bien, entonces, aquí iba a hacer un ejemplo con hallazgos que podemos encontrar en QEG con respecto a TDAH, pero creo que me voy a ir, no sé, que Javier me corrija, pero quizás me voy mucho del tiempo si me meto a explicar esto, porque explico que en algunas personas con TDAH, no digo que diagnostiquemos TDAH con esto, sino que personas que tienen diagnóstico de TDAH presentan esto. O sea, de un 12 a un 15% de personas con TDAH presentan paroxismo. Y esto les diferencia de la población normal, que solo del 1 al 2% los presenta. Y además, estos pacientes que presentan paroxismo y tienen TDAH responden a los anticonvulsivantes de una manera similar que a los estimulantes, con un tamaño del efecto de 1.01, lo que es bastante llamativo. No voy a entrar en interpretaciones de esto. Bueno, voy dejando la bibliografía de abajo. Esto es un paciente nuestro, diagnosticado de TDAH, pero que tenía actividad paroxística. Entonces, sí, su electro está inundado de actividad lenta, pero actividad lenta es actividad anormal. El enlentecimiento frontal es algo que sabemos que está en el TDAH. Solamente estoy expresando algunos patrones, o sea, me he centrado en una patología para expresar patrones que podemos encontrar en el electroencefalograma. Es decir, no hay un patrón que sea unívoco para una patología. Por ejemplo, en TDAH voy a presentar 5 patrones distintos. Este patrón de enlentecimiento frontal lo sabemos desde los años 90, incluso antes. Lubar ya en los años 70 investigó con niños con TDAH y el enlentecimiento frontal. La ratio Z-beta, o comúnmente llamada ratio de Monastra, es una ratio de actividad Z partido por beta. Entonces, era una manera, ahora hay otros métodos, pero era una manera de saber que había mucho Z, pues compararlo con otra cosa, y se comparaba con beta. No perder de vista, hay algunas personas que piensan que 2,5 ya significa ratio de Monastra elevada. Cuidado, que lo que dice Monastra en su artículo es esto.
1,5 desviaciones típicas, o 2, sería ya fuera de la norma, en un sujeto de 12 a 15 años necesitarías una ratio de 3,72, por ejemplo. Bien, esta ratio tiene una sensibilidad del 86%, es decir, de detectar los casos, y una especificidad del 98%, es decir, de rechazar casos que no lo son. Así que esto se consideró un índice atencional. Y aquí os pongo un ejemplo nuestro, con un paciente con una ratio de Monastra 3,2, en donde se suele medir la ratio Z-beta, que es el CZ o FZ, que además cuando lo comparamos con base de datos normativa también nos dice que hay mucho Z, y que cuando calculamos de dónde viene ese Z sabemos que viene el giro cingulado anterior, en este caso, con una prevalencia, con una prominencia de 5 hercios, que se están alejando de la media poblacional 2,482 desviaciones. El 70% o alrededor del 70% de los pacientes con TDAH tienen esta ratio elevada. Swingle también encuentra que el 57% de los sujetos con una N de 172 hiperactivo, además tiene una ratio elevada Z partido ritmo sensorimotor. En el metaanálisis de ARNS, se muestra que sí, que es un índice atencional. Pero ese índice se difumina un poquito cuando cogemos un rango etario mayor. Ese índice atencional, cuidado, solo se daría para algunos grupos, como dice Ogrin y Kropotov en su estudio de 2012. En otros casos encontramos excesos de actividad beta. Esto ya no tiene nada que ver con lo otro. En los excesos de actividad rápida no cabría el protocolo Z-beta para entrenar al paciente, porque no cumple. El entrenamiento con neurofeedback va a cambiar una conducta. Esa conducta es el electroencefalograma humano. Si el electroencefalograma tiene un exceso de Z, conviene cambiar ese exceso de Z. Pero si eso no está presente, ¿por qué funcionaría un protocolo que no se dirige a la disregulación que muestra su electroencefalograma? Bien, de entre un 13 y un 20% de pacientes con TDAH muestra este perfil. Debo añadir que estos perfiles no son excluyentes. Además, estos pacientes responden a estimulantes, con lo que esos cambios en el EEG y ese exceso de beta no sería un reflejo de hiperarousal. Se observa este perfil sobre todo en los combinados y se asocia con impulsividad, hiperactividad, y además este exceso de beta suele ser frontal, tiende a frontal. Y tenemos otro grupo, ya hemos hablado del pico de frecuencia de alfa, qué rangos tiene que tener, o sea, cómo va creciendo ese pico, se va desplazando hacia frecuencias más rápidas durante la edad. Pues tenemos un grupo de pacientes de TDAH que tiene un pico de frecuencia de alfa bajo. Y esta podría ser una causa metodológica de por qué algunos estudios no han encontrado eficacia con el protocolo Z-beta. Probablemente porque lo que esos estudios estaban entrenando hacia abajo, el Z de ese paciente que querían inhibir, al inhibir la ratio, no era Z, sino alfa. Entonces esa puede ser la causa de que cuando clínicamente nosotros, cuando en nuestras consultas entrenamos a un paciente con TDAH a inhibir la ratio Z-beta, unos van muy bien y otros no van tanto. Pues hay que analizar muy bien por qué no van. Podría ser que lo que estamos inhibiendo no sea Z, sea alfa. Y entonces, ¿por qué respondería a un protocolo que no va dirigido a... ¿por qué respondería el paciente a inhibir su alfa? Esto ya lo estudió ARNS, que vio que en algunos sujetos que tenían exceso de Z frontal, resulta que lo que podría haber sería un enlentecimiento del pico de frecuencia de alfa, como lo vemos aquí, está más lento que el grupo normal y que el grupo con TDAH sin enlentecimiento del pico de frecuencia de alfa. Entonces, ese exceso de Z frontal no sería Z, sería alfa. Y lo expreso aquí, en un caso nuestro. Tenemos un pico de frecuencia de alfa en un paciente con TDAH con 7 hercios. Esta es una herramienta que yo he diseñado, cualquiera en mi página web personal, cualquiera la puede descargar, que nos calcula el arousal del paciente. Bien, ese pico de frecuencia del sujeto estaba en 7 hercios. Vale, entonces su alfa, siguiendo el estudio de Klimes, su alfa iría entre más menos 2 desde el pico de alfa. Es decir, su alfa iría de 7 hercios a 9 hercios. De 5 hercios a 9 hercios. Si esta banda está configurada de manera estándar entre 4 y 8, gran parte de lo que se está reflejando aquí como exceso no es Z, sino alfa, que tiene que estar mayor, tiene que tener mayor amplitud cuando tenemos los ojos cerrados. Entonces, este paciente es de los no responders, de los que no responden al tratamiento Z-beta. ¿Por qué? Porque no es Z lo que está viendo ahí, es alfa. Podría haber Z también, pero como cuando hacemos entrenamiento, el software no distingue la morfología, no distingue el comportamiento, no podríamos dividir, no podríamos separar alfa de Z para inhibir la correcta.
O sea, podríamos estar inhibiendo alfa cuando estamos intentando inhibir zeta. Bueno, si estoy siendo un poco lioso, lo siento. Bien, esto sería un resumen de 5 o 6 hallazgos habituales en TDAH. Cada hallazgo responde a una terapéutica. Entonces, no vale con aplicar de manera estándar un protocolo de neurofeedback, porque entonces tiraremos piedras contra nuestro tejado. No estaremos individualizando el entrenamiento y, por tanto, no se espera que consigamos, no se esperará que consigamos resultados. Aunque tengamos la misma etiqueta clínica, cada uno de estos pacientes con TDAH, con un fenotipo distinto, un endofenotipo distinto de QEG, responderá a una terapéutica distinta. Entonces, de nada servirá que porque haya estudios que traten la etiqueta clínica TDAH con Z-beta protocol, vaya a mejorar, porque esa etiqueta clínica TDAH no te dice cómo está el electro. La conducta que queremos cambiar es el electro, y por tanto la tenemos que medir. Bueno, yo sé que esto es obvio, pero me gusta. Vale. Hemos analizado, hemos sacado el mapa, hemos comparado con cosas si hemos querido, hemos sacado loretas si queríamos, hemos visto si sus bandas de frecuencia son normativas o no, hemos visto qué patrón tiene nuestro paciente y en qué montón le pondríamos. Y ahora, claro, si nosotros utilizamos neurofeedback en nuestra práctica clínica, querremos saber qué protocolo aplicar. Y tendremos que derivar un protocolo para este sujeto. Esto va a ser muy breve, porque no me da tiempo a explicar esto en profundidad, daría para un curso entero, no para un webinar. Bien. Gaitán, un colega mío, hizo una tabla con la elección de los protocolos dependiendo de distintos criterios. Uno, el criterio diagnóstico, es decir, la etiqueta clínica. Pues una ventaja que tiene es que es barato, no tienes que hacer nada. Pues viene etiqueta clínica TDAH, pues aplico un protocolo para TDAH. No es óptimo, no es que no se pueda hacer, es que es un poco lotería, porque no sabes qué patrón tiene si no has visto el electroencefalograma del sujeto, no sabes qué es lo que hay que modificar. No es óptimo porque no está individualizado y podría dar lugar a efectos secundarios. Una falsa creencia, y además Hammond en su artículo de 2000, no me acuerdo, 2000 algo, indica que es claro que hay efectos secundarios con neurofeedback. Lo de venderlo como terapéutica natural y decir que está exento de efectos secundarios no es real. Por ejemplo, si alguien lo piensa muy a ciencia cierta, que neurofeedback no puede provocar efectos secundarios, que coloque en montaje bipolar T3, T4 y suba y refuerce delta todo el tiempo. Verá lo que ocurre. No lo hagáis. No es apropiado hacerlo basándonos en diagnóstico. Pero, bueno, ¿cuándo se podría hacer? Pues en ausencia de QEG, en epilepsia, tics, pues protocolos que sabemos que funcionan, pero podemos jugárnosla a ver si, en ese caso, ensayo-error funciona. Y cuando sí que nos indicamos cuando un paciente con comorbilidades, que tiene un subtipo específico de algo, etc. Elección por síntoma u objetivo. Bueno, es rápido en algunas ocasiones, va a depender de la destreza clínica del sujeto, o sea, del profesional, también tiene efectos posibles secundarios. Y bueno, elección por mini-Q o Swingle, Clinical Q o cualquier medida pequeñita que tomemos. Una ventaja es que es mucho más asequible que tomar un electroencefalograma de 20 canales o de más canales. Es más preciso que los métodos anteriores. Es mucho mejor que no tener ninguna métrica. Y además, lleva menos esfuerzo a nivel formativo. Es limitado cuando el problema que tenemos delante es complejo, porque se va a perder muchos datos de conectividad, no vamos a poder hacer reconstrucción de fuentes, etc. ¿Y cuándo es apropiado? Pues cuando no tenemos si no tenemos otra cosa, es perfectamente apropiado. Y bueno, y elección por el QEG de 20 canales, pues tiene máxima precisión. En cuanto a lo que podemos hacer, el más preciso. En cuanto a inconvenientes, pues que es más caro, necesita más formación, etc. Y este siempre puede ser conveniente. Bien, siguiendo eso, y siguiendo también la literatura, Strahl dice que en cuanto a la aproximación a los protocolos de neurofeedback, podemos encontrar protocolos de talla única, es decir, para todo el mundo el mismo protocolo. Por ejemplo, hacer en CZ SMR-App. Solo hace mucha gente, porque pues, tiene algunas ventajas, pero bueno, es un protocolo de talla única. Talla única con alguna individualización. Pues podemos modificar un poco, podemos modificar el número de canales, podemos modificar un poco la frecuencia. Individualización con algunos elementos de talla única. Podemos basarnos mucho en los síntomas, pero tener muy en cuenta ya el QEG. Y individualización completa. Hacemos un protocolo ex novo, desde cero, para nuestro sujeto. Este es el que siempre utilizo yo, pero
a mí es lo que más me gusta hacer y lleva complejidad, lleva muchas horas de trabajo para un solo caso, pero no hay por qué hacerlo así. Cualquiera de los otros se está haciendo, se puede hacer. Entonces, si tuviésemos que poner un árbol de decisión, podríamos tener los protocolos sin individualización, que serían los estándar o talla única, para los cuales nos sobra hacer el QEG. Bueno, no, perdón. Podremos hacerlo para ver si hay cambios pre-post, pero no nos está sirviendo para tomar la decisión. Estándar con alguna adaptación, y luego los tenemos individualizados, que pueden estar basados en el arousal, pueden ser por ponderación multivariante no paramétrica, pueden ser protocolos de Z-score, pueden ser protocolos. Yo estoy generando un algoritmo que se publicaré en los siguientes meses, probablemente, que lo baso en el pico de frecuencia de alfa. Lo que suelo utilizar en la práctica clínica es una mezcla de todo esto de aquí abajo. Pocas veces utilizo un protocolo de talla única o estándar, pero a veces sí que los utilizo. O sea, repito, cada uno debe utilizar lo que se adapte mejor a su condición y a su contexto. Entonces, en alguna ocasión que es imposible tomar ninguna métrica, pues podemos empezar con un protocolo de talla única, porque sabemos que hay literatura detrás respaldándolo. Pero, ya digo, cada uno puede utilizar la aproximación que mejor se adapte a su contexto. Y pues con esto, creo que de una manera un poco atropellada y dando mucha información quizás, pues agradezco que haya la presencia. Y ahora, si alguno que tiene alguna duda, pues estaré encantado en responder. Y si alguien quiere más información, también puede visitar mi web. Pues muchas gracias, muy atropellado, es verdad, pero muy bien y muy claro. Te lo agradezco. Es que eran muchos datos para meter en poco. O sea, quería hacer una panorámica general de todo el QEG. Entonces, para hacerlo, había cosas que no podía dejar fuera. Quizás he parado mucho en aspectos técnicos. Bueno, no tanto, pero me he metido ahí un poco en el tema del análisis visual y tal, pero porque entendía que casi todo el que atendiese a esta charla pues estaría ya bastante introducido en el tema. No, pero está muy bien, la verdad es que está muy bien, porque siempre el ruido siempre es ruido, como bien has dicho, ¿no? Es así. Y ahí Sí. yo creo que ha quedado muy claro. Pues te lo agradezco, ese era el objetivo. Bueno, yo lo que podía aportar, los distintos sistemas que hay, yo creo que los he probado todos, ¿no? ¿Perdón? En los sistemas que hay de hacer protocolos los he probado todos, ¿no? Los estándar de los primeros cursos que hicimos, donde nos dieron una relación de protocolos validados. Entonces, para cada tipo de trastorno tiene un protocolo. Eso nunca funcionó bien. También con el MiniQ, pero la información también que daba era escasa. Y la diferencia que yo sí he visto es abismal, de conseguir resultados, decisiones que antes en 40-50 no se conseguían, ¿eh? Entonces creo que la inversión lo que pasa es que es muy alta. Después que sale caro, y los equipos salen caros. Pero bueno, el MiniQ que lo tuvimos hace un tiempo, la verdad es claro, tiene un gran problema, que es que, digamos, tú mides un punto y después mides el otro, pero no los dos al mismo tiempo, ¿no? Con lo cual pierde mucha información. Incluso afinando con el MiniQ tampoco resultará muy bueno, ¿eh? Los resultados, digamos, de cara a lo que el paciente, ya no a lo que tú veías, sino a lo que el paciente te expresaba, ¿no? El QEG yo creo que ahora mismo, afinando bien, la potencia que da es bestial, es muy rentable porque te ahorra muchas sesiones, pero claro, en principio la inversión es muy alta, que es el gran problema, ¿no? Claro. Bueno, yo diría que hay un gradiente de seleccionabilidad en cuanto a técnicas de registro para el análisis que deberían ir desde pues, lo más avanzado posible hacia atrás, pero claro, o sea, hasta llegar a no hacer nada. O sea, por supuesto puedes hacerse neurofeedback sin tomar métricas primero. No es lo más aconsejable y sobre todo no es lo más aconsejable ahora. ¿Por qué? Porque para ver un cerebro ahora mismo nadie, o para ver una pierna, nadie utiliza, bueno, podrían utilizar rayos X, pero si tienes que ver tejido blando, seguramente la técnica de elección va a ser la resonancia magnética. O sea, tenemos a nuestra disposición mucha tecnología, pero cada cual, a ver, mi dentista tiene para hacer radiografías periapicales, pero no tiene para hacer ortopantomografía. Bien, pues ella utiliza lo que tiene. Es cierto que eso, sin querer, puede ir un poco a veces en detrimento del paciente, porque, como tú has dicho, si afinamos más, probablemente nuestro protocolo diseñado
diseñado a la carta para este paciente X, va a ir más rápido, va a ser más efectivo o no, pero tiene más probabilidades de serlo que si no. Entonces, puede que el paciente se involucre en un tratamiento que dura muchas sesiones. Eso es verdad. Lo que hay juega, dice un amigo mío, pero normalmente nosotros nosotros hacemos de neurofeedback, el equipo nuestro es un equipo más o menos amplio, y hacemos la clínica nuestra, bueno, antes de esta crisis, claro, estábamos teniendo alrededor de 400 sesiones a la semana. De todo lo que nosotros hacemos, la media que llevamos observada de tratamiento viene siendo 22 sesiones. Eso implica que hay pacientes que tienen más sesiones, 30, 40, pero también hay pacientes que tienen menos. Y los resultados observables, dependiendo también del tipo de protocolo que utilicemos, pues los resultados empiezan a verse pronto, lo que hace que haya bastante adherencia por parte del paciente. No significa, mira, me han aprobado la semana pasada, está aprobado, ya está en prensa, un artículo donde comparo dos técnicas que son válidas las dos, Z-Score Training y el protocolo Z-Beta, para inhibir la ratio Z-Beta. Entonces, en el estudio, cuando lo hicimos, mostramos cómo en 10 sesiones una técnica había producido ya una reducción significativa de la ratio Z-Beta y la otra todavía no, lo que no significa que la otra no sea valedera. Z-Beta, el protocolo Z-Beta, claro que inhibe la ratio de Monastra, pero quizás necesita un poco más de sesiones, un poco más de tiempo, o quizá necesita estudiar algunos parámetros del sujeto para saber si va a responder bien a ese tratamiento o no. Una cosa que hacemos nosotros en la clínica es, en la sesión de evaluación, aplicamos un pequeño estudio de cómo responde al neurofeedback el paciente. De esa manera podemos después también determinar mejor el protocolo. Pero es lo que tú dices, la diferencia que puedes observar cuando haces QEG, lo analizas concienzudamente y diseñas el protocolo basándote en esta prueba, pues seguramente te da superioridad a cuando no lo haces. Entonces, es por eso que a lo mejor estás encontrando que ahora tienes resultados, no sé lo que estás encontrando ahora, pero que tienes resultados en menos sesiones que antes o que tienes más índice de éxito que antes, no lo sé. Digo, es como has empezado a utilizar full cap, o sea, un electro de 20 canales. Bueno, al final, las dos cosas, Rubén, te tardan menos sesiones y tienes más porcentaje de éxito. El problema para mí grave, y te lo digo porque me han tomado mucho el pelo, es que el que usa un método no te habla de que hay otros. A mí me han dicho 10 sesiones, o sea, de CMR para todo Dios, pero eso es estándar y eso funciona. ¿Y por qué? Porque es así, porque es lo que se hace. Y eso se sigue explicando. Y eso me lo han dicho a mí porque se lo he contratado para un curso. Cuando te hablan del mini-Q, te hablan como que soy la releche. Y después el mini-Q, la verdad, yo no lo veo. ¿Verdad? Sí, más datos, pero bueno, no más que un script. El problema es lo que te comento, es que no te hablan de otros datos. El que te habla de ICA te despotrica de Z-Score, pero despotrica al punto de ponerlo de estafadores, literalmente. Y eso creo que hay gente aquí que no está escuchando que la escucha igual que yo. De estafador al que hace Z-Score. Hombre, es que eso es lo grave. Me parece bien, tú sabes lo que quieras, pero joder, no me digas que es que tú metes ahí, eso lo procesas, cobras 500 euros y le tomas el pelo a la gente. Y hablan de estafador y vende humo. Eso sí me parece grave, claro. ¿Por qué? Porque no tiene base científica ninguna para afirmar esas cosas. Y se afirma, Y vamos, no me la han contado. He estado yo en esos cursos, de gente con mucho renombre, hartándote de apio porque eso desinflama el cerebro. Eso pues, hombre, Z-Score, o sea, es solo un análisis más dentro de todo lo que se hace. No es... es solo comparar, o sea, cuando tú haces cualquier prueba, necesitas una referencia. Esa referencia puede ser la propia práctica clínica te da una referencia. Es decir, habrá quien compare con su experiencia previa. Pues yo he visto muchos pacientes y esto que veo aquí no es normal. Y no deja de ser válido. Pero, sin querer, tú ya tienes una normalidad formada en tu cabeza con la que estás comparando. De hecho, la utilizas. Entonces, el electroencefalograma humano, la amplitud del electroencefalograma de cada una de las bandas de frecuencia se distribuye con normalidad. Y no hay ningún problema en comparar
no sé cuál podría ser, dónde podría estar la estafa, por lo que me estás diciendo. No sé dónde podría estar la estafa en comparar los datos con una población de referencia. Simplemente nos está poniendo en contexto al sujeto. No hay nada más allá de eso. Entonces, y es un análisis más, porque todos los análisis previos se han tenido que hacer igualmente. Pues, la estafa ya sé dónde está, y que eso es mentira. Que es mentira en el sentido que no hay dos cerebros iguales y que no existen medias. Entonces, ese es el argumento de peso, ¿no? Que tú no puedes comparar tu cerebro con el mío porque son distintos. Entonces, Claro, ahí es falso. Ese es el argumento. Yo no puedo comparar tu corazón con el mío, ni puedo comparar tu fémur con el mío, pero si se te rompe el fémur, a ti te ponen una escayola igual que a mí. Sí. Quiero decir que, claro que la normalidad, o sea, decir que la normalidad no existe es desafiar a la razón, porque la normalidad es una convención. Lo que es más común hemos considerado que es lo normal. Entonces, decir la normalidad no existe, la normalidad es un concepto estadístico. Entonces, y la normalidad deja dentro de sí a la mayoría de la población. Quiere decir, la normalidad tiene un punto medio y tiene una desviación, tiene una dispersión hacia los lados. Entonces, no se puede decir que no existe la normalidad, porque Bueno, se dice. Es una convención, al final. ¿Qué es lo que está dentro de...? Vamos a decidir qué es lo que está dentro de la norma. Pues lo que vemos que se repite más de manera natural. Si lo que vemos que se repite más de manera natural es tener una glucemia que oscile entre los 80 y 120, pues decir que eso es la norma. Y no quiere decir que por tener 140 seas diabético. Bueno, no sé cómo, no soy médico, pero no sé cómo va eso. Pero no quiere decir que tener 140 te haga diabético. Puede que tú 140 sea idiosincráticamente algo normal para ti, pero no pasa nada por tener un valor de referencia, que simplemente te va a poner en contexto al sujeto. No, o sea, las bases de datos, las mayores bases de datos que existen, QuijiPro, BrainDX, NeuroGuide y HBI, tienen un alto índice de correlación entre ellas. Y hay que recordar que estas bases de datos están construidas en momentos temporales distintos, con Ns distintas y con sujetos culturalmente distintos. Entonces, si hay una alta correlación entre ellas, quiere decir que cierta normalidad se expresa debajo de ellas, porque de otra manera habría mucha disparidad. Si la base de datos QuijiPro, que me parece fundamentalmente es holandesa, la comparamos con NeuroGuide, que es americana, si la variable cultural tuviese mucho peso, serían distintas. Además, si el momento temporal también fuera, si esto no se distribuyese normalmente, una base de datos que se empezó a construir en los años 90 no tendría nada que ver con una base de datos que se ha construido en los últimos 10 años. Y sin embargo, correlacionan entre ellas. Es decir, que sí que hay una normalidad subyacente, igual que la hay en lo del azúcar que he dicho antes, o en la presión arterial. No sé si esto te responde un poco. Sí, ¿no? Yo lo tengo claro, que evidentemente hay una normalidad en todo. Hay una normalidad. Y para ver una conducta patológica tiene que haber una normalidad, dentro de que somos todos distintos. Pero una depresión, y estar triste no es una depresión. Eso lo tengo yo claro, ¿no? No sé si alguien tiene más preguntas. O... Sí. ¿Puedo hacer un comentario? Bueno, sí. Encarna, ¿no? ¿Va a hablar Encarna? Bueno, si quieres, José Antonio, habla tú, como tú quieras. Yo espero mi turno, no te preocupes. Habla tú antes. Venga, vale. Bueno, Rubén, encantada de conocerte. Yo soy Encarnación Muñoz y hemos estado a punto de conocernos, ¿vale? A través de José Antonio. Y bueno, estoy trabajando yo con una asociación, bueno, es una clínica de TOC, de trastornos obsesivos compulsivos, ¿vale? Y yo de momento les estoy haciendo variabilidad cardíaca porque ellos tienen un sufrimiento emocional muy grande. Y entonces los estoy, bueno, pues ayudando a controlar un poquito esa emoción a través de la variabilidad cardíaca. Me gustaría saber qué tal es el QEG con los trastornos obsesivo-compulsivos, porque ellos están muy interesados en todo lo que se le pueda ayudar, bueno, pues a aplicarlo, ¿sabes? Entonces me gustaría saber tu opinión y, bueno, que si puedes darme alguna referencia y tal. Bien, pues en el QEG de una persona con TOC
y otros trastornos que andan por ahí por ese espectro, solemos encontrar algo en el sistema límbico, habitualmente en el córtex cingulado anterior o en el córtex cingulado. Bien. Solemos encontrar enlentecimiento en esa zona, pero a veces puede ser también actividad rápida exagerada. Bueno, y en algunos casos, sobre todo en estos que tienen pensamientos negativos, solemos encontrar, o sea, en pensamientos como de, yo no estoy muy puesto en psicopatología en verdad, pero estoy más puesto en onda y en estas cosas, pero en estos pacientes, los que tienen pensamientos recurrentes de perjuicio, de que algo puede pasar, o no sé qué, solemos encontrar el cingulado anterior implicado, pero en aquellos que tienen obsesiones con cosas anodinas, como matrículas de coche, que tienen que sumar, solemos encontrar el cingulado posterior. Ya eso me parece relevante. Entonces, responden bien a tratamientos que van dirigidos a esas zonas. Eso se puede hacer mediante de técnicas de Loretta Neurofeedback, por ejemplo. Sí. Iba a añadir algo más. Se me ha ido el santo al cielo. Literatura. Te recomiendo para eso que leas a un autor que se llama Taniu Surmeli. Taniu Surmeli. Taniu Surmeli quizás es de los más prolíficos en cuanto a patología mental grave y neurofeedback, y QEG. Entonces, es verdad que él se involucra en tratamientos que duran más allá de las 40 y 60 sesiones, pero claro, lo que tiene entre manos no es una alergia de primavera. Son pacientes con esquizofrenia, pacientes con TOC. Entonces, Taniu Surmeli es quizás quien más puede mostrarte en su literatura. Tendrías que hacer una búsqueda. Surmeli lleva diéresis en la U. Es el que más prolífico ha sido en ese campo. Luego otra cosa, ¿no?, que me ha llamado la atención, pero como hay poco tiempo, pero bueno, ya veremos cómo lo podemos hacer, es cuando has hablado de que hay como, no es un artefacto, sino que se ve lo que es el corazón en el QEG, ¿no? Entonces eso me ha llamado muchísimo la atención porque realmente yo ya tenía indicios de que, por ejemplo, si trabajando con la variabilidad cardíaca activábamos el sistema vagal, que eso producía también en el QEG, o sea, podría producir diferentes ondas, ¿no? Y entonces me ha llamado la atención y me ha dado una alegría de que ahí se ve también digamos, lo que es el reflejo del impulso del corazón, vamos, de lo que es la actividad del corazón o del sistema nervioso autónomo. Lo que se ve, lo que me refería es un artefacto, y ese artefacto se produce por conducción de volumen. El corazón está latiendo, y entonces por conducción de volumen, por los propios tejidos, llega esa actividad al cerebro, o sea, al cerebro no, perdón, llega esa actividad a los sensores que están registrando la actividad cerebral, pero es ruido. Esa actividad la tenemos que quitar, no podemos trabajar en ella. Ya. Bueno, ya a ver, estoy haciendo algunos estudios importantes y sí que, bueno, que parece que hay algunas, digamos, fibras aferentes que llegan y, bueno, todavía estoy trabajándolo y bueno, estoy llegando a conclusiones importantes, ¿no?, que ya plantearé en un futuro a José Antonio y ya, bueno, de todas formas, encantadísima de conocerte, hemos estado a punto de coincidir. Sí. Y espero que coincidamos y nos conozcamos físicamente. Gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, gracias, Javier, por la organización de la conferencia. Y, bueno, solo quería decir dos cosas. Una, enhorabuena, Rubén, que mostrar el nivel de competencia que tienes, que has adquirido, y que a veces, visto por parte de nosotros, los más neófitos, si queréis, claro, intimida un poco pensar el nivel de competencia, para llegar a este nivel de competencia técnica que tú lo has hecho, el costo que supondría, ¿no?, especialización, que es en neuropsicología, como tú lo tienes, y claro, pero para que eso se convierta, diría yo, en, no sé, un recurso terapéutico a los clínicos, que podamos utilizarlo en el trabajo con diversos pacientes, ¿eh? Eso por un lado. Entonces, si lo bien estructurado que lo has hecho y lo bien ordenado, y bueno, digo, enhorabuena por mostrar todo ese nivel de competencia. Y haría un pequeño comentario al hilo también de lo que te han comentado
antes Javier, ¿qué utilidad tiene todo esto, ¿no? Yo resaltaría dentro del biofeedback del que venimos desde hace ya mucho tiempo hasta llegar al neurofeedback y, naturalmente, el eslabón o el hito este que estamos ahora mismo, ¿no? Que es el EEG cuantitativo, ¿no? Z-score. Es otro que supone un cambio no solo cuantitativo, sino cualitativo en este ámbito, ¿no? Y efectivamente, es lo que esto que realmente se ha inventado desde el ámbito de la psicología y que ha tenido su importancia en el desarrollo de nuestra disciplina. Y esto es un poco lo que resaltaría también del interés que tiene actualmente Rubén, ¿no? Y es que, aparte de la competencia técnica que supone todo este campo y que lo ha mostrado ampliamente, es el salto aplicado, ¿no? Es en lo que está Rubén ahora más implicado. Esto lo hace ya de rutina, ¿no? El hacer los análisis QEG en su centro y con la tecnología que él maneja, y además está al día en las novedades que van surgiendo. En el ámbito del tema del biofeedback en general, y especialmente en el QEG, y gracias al desarrollo tecnológico de los ordenadores y toda la tecnología en este campo, es el campo cualitativo de la tipificación de los mapas cerebrales, ¿no? Hasta ahora trabajamos con, como ha dicho él, en trastornos por déficit de atención con hiperactividad, hacíamos lo mismo, ¿eh? Era ver a un paciente, medirle el ritmo sensorio-motor o la proporción con Z y veíamos un poco ahí y aplicábamos ahí unos electrodos ahí localizados y tratábamos de trabajar con ellos, y algo hay en ese sentido. Pero como él ha resaltado, ya en algún trabajo que ha hecho él, comparándolo con la proporción esta de Z beta, ¿verdad? Que el índice este de Monastra, comparativamente con la nueva tecnología, es que lo que se ha conseguido es, como hemos hecho tanto en la historia de los test, por ejemplo, en psicología, ¿no? Crear puntuaciones típicas, ¿no? Realmente, claro, y entonces eso nos hace que cualquier test que pasamos, si no lo comparas con la normalidad, y esto viene a cuento de lo que comentábamos ahora mismo, de que efectivamente hay que especializar la aplicación también, hay que individualizarla, pero partiendo de unos datos de muestras de lo que es la normalidad del funcionamiento de un cerebro, que todavía distamos mucho de haber conseguido, entrañar toda la complejidad que tiene, pero este es un hito importante, ¿no? Las puntuaciones cuantitativas G, ¿no? Que permite comparar cualquier paciente que tengamos, aparte de quitar todos los artefactos y todos los demás señales que pueden ser parásitas y que pueden complicarnos o falsear un poco el registro. Lo que sí es importante es comparar, que ya sabemos cómo puede ser el funcionamiento de un cerebro normalizado. Y todas esas bases de datos que está comentando ha permitido esto, ¿no? De cómo se distribuye normalmente la actividad del cerebro en distintas regiones, también comparando distintos trazados y registros, y eso es muy, muy relevante, ¿no? Y eso permite que ahora ya sí que podamos hacer terapias mucho más precisas, no protocolos estandarizados y a veces muy tópicos. También tenemos que este mismo recurso, lo que está ocurriendo en este campo, habría que aplicarlo también a los protocolos convencionales que tenemos en clínica, ¿no? De depresión, y aplican un protocolo. No, los depresivos son distintos, ¿verdad? Y tenemos que individualizar el protocolo. Sabemos que hay recursos y técnicas que funcionan, pero hay que hacer el programa a medida del sujeto, ¿no? Y no cogernos el DSM o la CIE y decir, bueno, el paciente una depresión, una ansiedad, y sacas el protocolo, la chuleta, y te pones a aplicarlo a todos lo mismo. Este campo que tenemos ahora de las terapias transdiagnósticas, ¿verdad?, reflejan exactamente esto, ¿no? Cómo hay que individualizarlo, y tenemos técnicas y recursos que funcionan, pero hay que hacerlo a medida del cliente. Y esto mismo es lo que Rubén está reflejando muy bien ahora en este campo, ¿no? Y hay que, a partir de estos mapas y hacer esas puntuaciones tipificadas, cuantificadas de eje, decir, bueno, el paciente está en este espectro, en esta situación, y sabemos qué habría que modificar. Los mapas estos cerebrales nos lo están indicando relativamente bien, aunque hay que individualizarlo para cada caso. Y luego ya los recursos, las técnicas de tratamiento, ¿verdad, Rubén? Y al final vamos hasta el condicionamiento operante, ¿no? Que para modificarlo, que es la segunda, es el interés actual de Rubén y en el que estoy yo con él ahí implicado, ¿no?
Dice, bueno, todo esto que conocemos, todo este desarrollo tecnológico tan impresionante que tenemos actualmente, dice, bueno, ¿esto cómo lo traducimos ahora en tratamientos, ¿no? En aplicaciones, ¿no? Rubén tiene una cantidad de pacientes, sujetos que ha analizado, tiene cientos de ellos, ¿no? Ahora mismo con lo del coronavirus, ¿verdad? Le está viniendo muy bien. La clínica ha tenido que interrumpirla, pero está sacando ahí de cantidad de datos y de cientos de registros que tiene, hasta protocolos posibles, aunque, claro, como son pacientes, son estudios retrospectivos, a veces no se puede aplicar el tratamiento directamente, pero lo que sí está muy implicado ahora mismo es que con esos registros y con esta tecnología, lo que sí se puede planificar perfectamente la intervención terapéutica con la técnica básica que está de fondo de todo esto, que es el biofeedback, ¿verdad? Y que es puro condicionamiento operante, y en pocas sesiones, como dice él, entre 10 y 15 sesiones, modificar estos patrones cerebrales y aparentemente modifican la patología clínica, ¿no? El diagnóstico clínico. Él dice que no estamos sustituyendo al diagnóstico clínico, yo solo lo dudaría, ¿no? A lo mejor este tipo de recursos o de técnicas ponga en cuestión el diagnóstico clínico convencional del DSM y demás, que es muy aproximativo y que deja mucho que desear. A lo mejor será mucho más preciso complementarlo con este tipo de tecnología. En cualquier caso, parece que el trabajo futuro de Rubén, y en el que yo te digo estoy también implicado, es en aplicarlo a distintas pacientes, a distintas muestras clínicas, y que es lo que va sacando varios artículos recientemente, y el tema es, bueno, aplicarlo a un campo más extenso, con muestras más amplias de pacientes, y comprobar efectivamente la eficacia terapéutica, que es lo que pretendemos los clínicos. No solamente evaluar por evaluar, ¿verdad?, sino evaluar para tratar. Como dice la máxima que manejamos a veces, no se debe tratar sin evaluar y no se debe evaluar sin tratar. Una cosa no sirve para otra, ¿no? Salvo para selección de personal, no merece la pena hacer diagnósticos clínicos si no le vas a ayudar y invertimos energía en desarrollar programas terapéuticos para hacerlo. Y este campo, en el ámbito médico, neuropsicológico y en el del psicológico, es muy prometedor, ¿no? Así que gracias, Rubén, por tu conferencia y ánimo. Iremos ahí trabajando en ello, ¿no? Sí, ya estamos en ello, ¿no? Ya estamos en ello, exactamente. Seguiremos. Antonio es incombustible. Seguimos aquí, estamos aquí como ver recluido con la cuarentena, pero seguimos aquí. Se te ha dejado de ver, pero veo que sigues igual, José Antonio. Seguimos ahí. Por la causa, no sabemos cuál causa, pero alguna habrá, ¿no? Acuérdate cuando se empezaba con aquello del biofeedback, Dios mío, ¿dónde quedó aquello? Fíjate que, lo que te digo, después de toda esta tecnología y toda esta complejidad que supone todo este desarrollo tecnológico, y que gracias a los ordenadores esto es posible, sin embargo, a la hora de la práctica terapéutica, de lo que cambia y lo que mueve y modifica estos patrones tan complejos de registros electroencefalográficos, al final es pura psicología. Efectivamente, es que es así. Esfuerzo. Bueno, si te parece, ya no hemos pasado de hora, ¿vale? Lo dejamos ya aquí. Intentaremos organizar alguna actividad más de este tipo, que creo que puede ser interesante. Por supuesto, gracias a Rubén, que es el que la ha hecho todo prácticamente. Nosotros no hemos hecho nada más que organizarlo. Y a todos los que habéis participado, ¿no? Ya veremos si subimos la grabación para que se pueda descargar o no. También lo tengo comentado lógicamente con él, que es el que es suya. Y si al final la subimos, estará en la subida al canal de YouTube de Neuroinnova, que es lo más cómodo, ¿no? Porque se supone que el Zoom os enviará un correo con la dirección de la grabación, pero ese hay muchas veces que no llega, por lo menos por lo que dicen otros alumnos. Si no llega, pues mirad el canal y lo subiremos, si no tiene inconveniente, lo subiremos ahí, o si tiene alguna forma de subirlo a Nesa, pues ya lo pondré un poco para que lo podáis ver, ¿vale? Y lo dicho, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Rubén, y ya veremos qué organizamos próximamente, ¿no? La idea es seguir haciendo cosas así, ¿no? Un poquito más cortitas, Rubén, más cortitas. No le hagas caso, Rubén. Ha empezado tarde, ha empezado un poco más tarde. Ha empezado tarde. Esa es la excusa. Caso, Rubén. No se ha hecho nada largo, para nada. Cuando se conoce tanto, ¿verdad? Es difícil
me das un micro y... Gracias a ti, Javier, por la organización de la conferencia. Bueno, pues ya nos vemos la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Antonio, hasta luego.